heroína de la historia, la señora Prevención. Prevención es lo que nos va a ayudar a que podamos mantener a nuestro cuerpo sano, nuestra mente sana y también a toda la familia. Es antes de que se presente algún problema, antes de que ya existan complicaciones, antes de que todo se vaya ya a un camino no tan bueno. La prevención es la clave y, como pueden ver, es una señora ya es viejita, pero es nuestra heroína porque ella llegó a esa edad siendo muy sabia y tomando en cuenta todas las recomendaciones para prevenir enfermedades. Y nada más para decir una definición, ¿qué es tamizaje? Tamizaje es una prueba que se hace para detectar de forma temprana enfermedades o alteraciones, cuando todavía no tenemos síntomas y existen ciertas medidas que se pueden implementar para evitar que estas progresen, como el diabetes, hipertensión, todas las que seguramente ya conocen. Y el tratamiento, ya saben muy bien qué es el tratamiento, ya existe una enfermedad, ya hay síntomas, y entonces se da ciertas medicinas o intervenciones para poder tratar la enfermedad. Seguramente les ha pasado alguna vez que dicen, el doctor me mandó a hacer estos estudios, pero ¿qué me dio mal? ¿No? O sea, ¿por qué me los mandó a hacer si estoy perfecto? Eso es un tamizaje. Yo no veo nada que me haga pensar que estás enfermo, pero quiero asegurarme, haciéndote un examen que se hace a todas las personas, no porque pensemos que están enfermos, sino justamente para detectarlo antes de que se presente la enfermedad. Y las pruebas de tamizaje solamente existen para las enfermedades donde sí podemos hacer algo al respecto antes de que se presenten síntomas. Entonces, la mastografía, la colonoscopia, vamos a ir hablando un poco de eso, pero todo eso son pruebas de tamizaje. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre todos los cuidados que tenemos que tener con mamá cuando se embaraza, ¿vale? Esto se llama un control prenatal o un cuidado prenatal. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es que primero hay que estar seguras que estamos embarazadas. ¿Y eso cómo se va a hacer? A través de una prueba de orina o de sangre. Ya una vez que tenemos esa prueba, más los síntomas, siempre hay que acudir a una revisión con un especialista, ¿no? O sea, un ginecólogo. ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones en las que salen las pruebas positivas, tenemos síntomas, pero no necesariamente quiere decir que el bebé va a estar implantado en la pancita de mamá, ¿vale? Entonces, muchas veces este tipo de control prenatal, los estudios de imagen, una vez que sabemos o que consideramos que podemos estar embarazadas, se tienen que realizar porque también hay enfermedades que se pueden presentar como un embarazo, o un embarazo que no está implantado en la pancita de mamá, sino que se implanta en otra parte del sistema reproductor de la mujer. Entonces, una vez ya hecha esta prueba de embarazo y sabemos que estamos embarazadas, se tiene un control prenatal. Dependiendo de las guías, pero normalmente la OMS nos dicta que tenemos que tener un mínimo de 8 consultas, 8 consultas a lo largo del embarazo. Y esto es muy importante porque dentro de estas consultas es cuando nosotros podemos empezar a intervenir, ¿vale? A partir del primer trimestre vamos a hacer ciertas pruebas para ver si mami y el producto, o sea, el futuro bebé, pueden venir con alguna malformación congénita o con alguna alteración cromosómica como síndrome de Down o algunos otros síndromes que pueden presentarse y podemos diagnosticar en el primer trimestre de embarazo. Y eso, sobre todo, es, como siempre les platicamos a las familias que llegan con nosotros, es para prevención y también para que ustedes tengan la información sobre si quieren o no tener a bebé, porque eso es decisión personal de mamá y de papá. Entonces, siempre se pide que se hagan este tipo de tamizajes y pruebas con el ultrasonido inicial dentro del primer trimestre, que todas las partes óseas de los huesitos y de la formación de bebé esté bien, esté ok, para que entonces nosotros veamos si en alguna de estas consultas con los ultrasonidos, con tamizajes de enfermedades, ¿no? O diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, nosotros podamos intervenir y entonces bebé nazca en las mejores condiciones, ¿vale? Esto se hace como primer trimestre.
Y dentro de este primer trimestre también se puede hacer una amniocentesis, que es un estudio dentro de pancita de mamá para ver el ADN fetal y diagnosticar si hay algún tipo de malformación congénita o de un síndrome cromosómico, como síndrome de Down. Entonces, muchas de estas pruebas nosotros podemos saber si nuestro bebé viene con una alteración y les digo, se pueden tomar decisiones. Y más que la parte de aborto, ¿no? Se toman decisiones sobre a quién acudir, ¿no? O sea, cómo pedir ayuda y saber que obviamente el bebé, de acuerdo a la condición que llegue a presentar, qué tan buen pronóstico tenemos o no. Y en el caso de nuestra población, pues síndrome de Down, cada vez la esperanza de vida va aumentando y esto va siendo por la información, ¿vale? Después de estos tamizajes y pruebas también se va haciendo otro tipo de análisis, ¿no? Si mamá y bebé comparten el mismo tipo de sangre, si tenemos alguna enfermedad de transmisión sexual, alguna infección en vías urinarias, etc. Y también algo bien importante es la suplementación de diferentes cosas, ¿no? Ácido fólico, y eso es desde antes de embarazarnos. Entonces muchas veces también preguntamos, no por chismosos, sino porque queremos saber si ese embarazo fue planeado, porque cuando es planeado un embarazo se empieza desde meses antes una suplementación para que el ambiente donde va a estar alojado bebé esté de la mejor calidad. Entonces muchas veces cuando no se tiene este tipo de suplementación, obviamente se inicia lo más temprano posible en la gestación, pero pues también nos va dando como un panorama general de qué podemos ir buscando, qué podemos encontrarnos a lo largo del desarrollo. Y bueno, otra parte de la prevención, como nos decía la doctora Moni, pues es la parte de vacunas, ¿no? La parte de vacunarnos porque tenemos como una defensa en nuestro cuerpo, que son las células de inmunidad, y la única célula de inmunidad que pasa de mamá a bebé se llama inmunoglobulina, que es como esta defensa que tenemos de memoria ante cierta como convivencia con algún virus o alguna bacteria. Y esa es la inmunoglobulina G. Entonces lo que hace este escudito es que una vez que mami está inmunizada, como es la única defensa, es el único escudo que le puede pasar mamá a bebé de manera directa, pues sí se pide que mamá sea vacunada, ¿vale? Para que entonces, una vez que nazca bebé, tenga menos riesgo de presentar algún tipo de infección. Entonces está desde influenza, tétanos, COVID-19, hay una nueva que es la de virus sincitial respiratorio, que es una causa muy importante de ingresos a hospital, sobre todo los primeros 6 meses, ¿verdad?, de los bebés. Entonces muchas de estas cosas van a prevenir no solo en el embarazo, también lo vamos a ver en la niñez, en la edad adulta joven y en la edad de adulto mayor. Entonces siempre las vacunas van a formar parte de nuestra prevención y va a ser muy importante que siempre estemos al pendiente. Si no sabemos qué vacunas nos pueden tocar, yo tengo 40 años y yo no sé qué vacunas tengo que ponerme, van a haber varias vacunas que nos pusimos en la infancia, de las cuales necesitamos un refuerzo cada 10 años, cada 5 años. Entonces siempre es muy importante acudir con su médico general para que entonces ustedes puedan saber qué vacunas necesitan. No solo son en la infancia y en la edad adulta, también a lo largo de nuestra vida tenemos que recibir refuerzos, ¿vale? Para que estos escuditos pues sigan viables y sigan combatiendo alteraciones a nuestro sistema de defensa. Y lo más importante, que muchas veces se llega a omitir, es la actividad física y el sueño. Muchas veces a las mamás embarazadas, a menos de que sea un embarazo de mucho riesgo, sí se puede pedir un reposo, ¿no? Pero siempre, a lo largo de toda la vida, incluso en el embarazo, la actividad física va a ser de nuestros pilares de prevención para cualquier tipo de enfermedades, hipertensión, diabetes, cualquier tipo de enfermedades que ustedes quieran, incluso para pues canalizar el estrés de la vida diaria. También el ejercicio funciona de maneras muy beneficiosas a nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver que también la actividad física segura y el sueño va a ser algo que se va a mantener constante a lo largo de la vida. Quería saber si hay aquí padres de niños más chicos, menores de 15 años. ¿Sí? Y para todos los demás, esta información les cuento que de todas maneras son tíos, tías, abuelos, abuelas, y es muy importante que puedan transmitir también este conocimiento a personas que a lo mejor no están tan expuestas a esta información.
Entonces vamos a ir por etapas de la vida y después del embarazo viene el recién nacido, que se considera que es de 0 a 3 meses un recién nacido. Y vamos a ver por qué, porque sí hay cosas que son diferentes, que tenemos que no es lo mismo un bebé de 2 meses con fiebre a un niño de 4 años con fiebre. No es lo mismo, no se maneja igual. Primero, el bebé nace. Tenemos que revisar, hacer ciertos tamices, como hablamos, para detectar si hay algo que no está bien y que podemos intervenir de forma temprana para evitar que haya consecuencias. Entonces tenemos el tamiz metabólico, como lo conocen muy bien también por sus hijos con síndrome de Down, que es muy importante, pero se hace a todos los bebés, porque todos los bebés pueden tener alguna alteración o una enfermedad rara del metabolismo, incluyendo hipotiroidismo, que es algo que nosotros todo el tiempo tenemos que checar anualmente, como ya saben. La audición y la visión también es muy importante. La cadera, ¿por qué checamos la cadera? ¿Alguien sabe? Porque debido a la hipotonía a veces está cruzada, ¿no? O sea, hay huesitos que no están en el lugar que deben estar. Sí. Y van presentando problemas, ¿no? Sí, pero se hace en todos los recién nacidos, no nada más en niños, en bebés con síndrome de Down. Lo que pasa es justamente por la hiperlaxitud, es un poco más común en los bebés con síndrome de Down, pero se debe de revisar, y cuando no se revisa puede causar más adelante que las piernas estén asimétricas o cojear, más alteraciones, y es una prueba muy sencilla que se hace es un ultrasonido que se hace al mes más o menos de edad. Y seguramente escucharon la bilirrubina, ¿verdad? Que si están amarillos, que si la luz azul, bueno, eso, todos los bebés tienen un poquito de bilirrubina alta y están amarillos. Los bebés con síndrome de Down tienden todavía más a ponerse más amarillos, y su hígado todavía no puede procesar la bilirrubina. A grandes rasgos eso es lo que pasa. Y por eso la luz azul es la que ayuda a que por la piel se pueda salir esta bilirrubina y no dañe al cerebro, porque si la bilirrubina entra al cerebro es dañina. Por eso es tan importante, y por eso todo el mundo habla de está amarillo, no está amarillo. Ok, cuando nacen se ponen 2 vacunas principalmente, hepatitis B y BCG, que es de tuberculosis, que en teoría en México somos país de riesgo, entonces a todos se las ponen. Lactancia materna, bueno, el tema de moda y más importante, muchas veces no se logra y no pasa nada, y es más malo seguir con la obsesión de no le tengo que dar lactancia, porque eso ya nos termina perjudicando. Pero si se puede, es muy beneficioso para los bebés, fortalece el sistema inmune y fortalece el vínculo con la mamá. Para la mamá también hace un postparto más ameno, una recuperación más rápida, y como dije, del sistema inmune, del crecimiento, y disminuye el riesgo de muerte de cuna, que seguramente han escuchado. El crecimiento en los bebecitos tenemos que seguirlo muy desde el principio, muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque si de repente no está creciendo, o el perímetro cefálico, que es cuánto mide su cabeza, de repente creció muchísimo, no nos dimos cuenta, quiere decir que hay algo que está pasando y que tenemos que revisar. Y por último, los suplementos. Ok, a todos los bebés le dan una inyección de vitamina K. ¿Alguien sabe por qué? Ok, la vitamina K nos ayuda a que el sistema de coagulación del bebé madure, porque ellos todavía no tienen todas las herramientas para que su sistema de coagulación funcione normal. Y cuando no se da la vitamina K, tiene el riesgo de que un golpecito o algo muy pequeño pueda hacer un sangrado, que ojalá que nunca pase, pero por eso se da la vitamina K. Y la vitamina D, que se da en los primeros días de vida, es porque los bebés no deben de tener exposición al sol directa. Y con esta vitamina D nos ayuda a que los huesos se formen como debe de ser y que no tengan ninguna malformación. ¿Okay? Ahora, para bebés con síndrome de Down, además de todo eso, tenemos que hacer el diagnóstico, porque sí es importante saber si es mosaico, si no es mosaico, etc. Y tenemos que ver un ecocardiograma. Ustedes ya son más expertos que yo, para ver el 50% puede tener una cardiopatía, entonces tenemos que ver si hay, si no, cuál y
qué repercusiones puede tener. Es muy importante desde el principio, desde el nacimiento. Una biometría hemática, porque muchas veces tienden a hacer travesuras en la sangre y pueden tener alteraciones que tenemos que ser muy exigentes para verlas a tiempo y poder saber qué hacer. La función tiroidea, ¿por qué tanto molestamos con la tiroides? Porque es la hormona que les permite crecer, les permite la plasticidad neuronal, todo. Es como es otro tipo de gasolina aparte del azúcar. Entonces, si no tenemos esta hormona, sí va a haber repercusiones muy grandes, y sobre todo en niños con síndrome, bebés con síndrome de Down, de por sí, o sea, necesitan esa hormona, igual que todos. Como saben, la parte de succión y deglución puede representar un problema para los bebecitos con síndrome de Down. Entonces hay que darle mucha atención a eso, y el reflujo, y entonces bajan de peso, y es muy importante desde el principio la terapia orofacial, la intervención temprana, para poder lograr más adelante una función completa. Y como les decía la doctora Fer, el virus sincitial respiratorio es un virus como cualquier otro virus, como el coronavirus, la influenza, pero ataca más a niños chiquitos, y más bien las consecuencias son peores, y más en niños, en bebés con riesgo, como bebés con problemas del corazón, con problemas de los pulmones, prematuros, bebés con síndrome de Down. Y existe una vacuna que hace que el virus no ataque tan fuerte. Y si ustedes conocen a alguien con prematuro, con bebés con síndrome de Down, díganles, preguntar por esa vacuna, porque es muy cara y apenas la están trayendo. Ok, como les decía, fiebre en un recién nacido no es lo mismo que fiebre en un niño de 5 años. Los signos de alarma en un recién nacido son diferentes a los de un niño un poco más grande. Si vemos que está respirando raro, si vemos que está muy apático, si vemos que algo tiene en su cordón umbilical rojito, eso no es normal. No es, bueno, le voy a poner una cremita como nosotros si nos sale algo en la mano, no. Es diferente porque en ellos cualquier foco de esos se puede desarrollar una infección grave y no tiene todavía todas las defensas. Entonces hay que tomarlo en serio y muy diferente. Obviamente si no come, si no hace pipí, si no tiene evacuaciones, si las evacuaciones tienen sangre, todas esas cosas que sí son un poco más con intuición, eso es siempre ir directo al doctor. Pero lo que me era muy importante es fiebre arriba de 38, es directo al doctor, aunque lleve 1 hora enfermo, aunque no importa, de 0 a 3 meses, ellos hacen cosas raras y nosotros tenemos que revisarlos antes porque no se comportan como un niño más grande. Y bueno, esto también es tema de moda, el sueño seguro. Como en los 80s en Estados Unidos empezaron una campaña que se llama Back to Sleep. Entonces empezaron a decir que todos los bebés tenían que dormir boca arriba, porque vieron que boca abajo el riesgo de asfixia era mucho mayor y era todos los casos de muerte de cuna, seguramente escucharon. Y con esto se bajó muchísimo el riesgo. Entonces lo que recomiendan es boca arriba, no cobijas, no cubrir la cara, no dejar peluches, cojines y dormir en el mismo cuarto pero no en la misma cama, porque entonces ya otra vez hicimos todo mal. La exposición al cigarro, eso también es un riesgo para muerte de cuna, y como les conté, la lactancia es algo que protege. Ok, la infancia, la primera infancia de 3 meses a 5 años. Es un rango muy grande de edad, pero en resumen, tenemos que tener visitas médicas al pediatra para ver, como les dije, peso, talla, cómo está creciendo el niño, porque si de repente no sube de peso y si de repente no está creciendo, tenemos herramientas para ver por qué y qué está pasando. Empieza la alimentación complementaria a los 6 meses y hay muchísimas teorías de cómo hacerla, cómo no hacerla. Lo más importante es exponer poco. Sí. Perdón, de la etapa de 0 a 3 meses, en los niños con síndrome de Down, ¿cuánto deben tener en la prueba de APGAR? Ok, un bebé con síndrome de Down puede tener un APGAR 10, 9, 10. Va a depender qué evalúa APGAR. Evalúa que cuando nace el bebé, si lloró, cómo está su color, cómo está su fuerza de los brazos. Entonces muchas veces
no por síndrome de Down, pero tienen dificultad respiratoria, entonces su Apgar no va a ser muy alto. Pero hay niños sin síndrome de Down que tienen un Apgar muy malo porque hubo sufrimiento fetal o por alguna otra razón. O sea, no es distintivo. No. Gracias. Entonces la alimentación balanceada es muy importante que desde esta edad empecemos, porque después es todavía más difícil y todos deben de saber que luego es más difícil. No se da azúcar antes de los 2 años, nada. Había un papá que decía, ay, ¿le puedo dar tantito chocolate? No, porque además no van a querer comer otras cosas. Y el dentista, desde el primer diente a lavar el diente, aunque sea uno, se lava y además a los niños que si no me dan, que les cuesta trabajo esta parte de la boca, empezar a la costumbre de, sí, hay algo en tu boca y te va a limpiar y diario. Bueno, yo les recomiendo, mi hijo ya tiene 7 años, pero yo les recomiendo a los que tienen los papás de niños pequeños que sí nos acostumbran a que ellos que se vean como los tocan. Porque luego, cuando ya estén en edad para ir con el dentista, va a ser un verdadero tormento. O sea, afortunadamente a mí no me toca, pero hay personas conocidas que también con sus chicos con síndrome de Down y puede ser un verdadero tormento tanto para los niños como para los papás y como para el dentista. Entonces sí les recomiendo eso, que lo hagan muy Desde el primer diente, realmente. Bueno, y vitamina A, ¿alguien sabía que se da a los chiquitos? ¿Verdad? Entonces la vitamina A nos ayuda al sistema inmune y en México es común que falte, entonces hay que dar una dosis cada 6 meses. Y la biometría hemática que se hace al año de edad para detectar anemia, que es falta de hierro, entonces cambia la dosis de hierro que tenemos que dar. Cuando nacen, a los 4 meses se empieza a dar una dosis preventiva. Y al año, después de la evaluación de la biometría hemática, se dice, ok, ¿necesita o no necesita? ¿Cuánto necesita? Y es muy importante también para el desarrollo. Bueno, es la edad donde tenemos que ponernos muy buzos con la estimulación del lenguaje, empezar a ver ya a los 3 años más o menos la continencia, y el tamizaje de autismo se puede hacer por ahí de los 4 años, 5 años, dependiendo las sospechas del papá o en el kinder, si nos dicen algo, etc. Y bueno, los límites ya empiezan, tienen que aparecer en algún momento. Y las pantallas, la recomendación es no más de 20 minutos a partir de los 2 años, antes nada de pantallas. Y después 20 minutos al día. Y cuando van creciendo se puede aumentar el tiempo, pero la clave de esto es que en medio haya recreos, no seguidos. Es muy importante, más con las caricaturas de ahorita que están hechas de otra manera, no son como las de antes. En niños con síndrome de Down es todo eso, y aparte tenemos que hacer las revisiones anuales que tanto nos gustan. La audición, la visión, ir al cardiólogo, ya tengan o no tengan alguna cardiopatía, es recomendable al menos una revisión una vez al año. La función tiroidea que ya dijimos, la biometría hemática y la química sanguínea, y bueno, las terapias de intervención temprana. ¿Y alguien sabe qué es la inestabilidad atlantoaxial? Yo no sé qué es. Sí, ok, la inestabilidad atlantoaxial es algo que existe no solamente en niños con síndrome de Down, en niños y personas con síndrome de Down, pero que es más en ellos. ¿Por qué? Por lo mismo de la hiperlaxitud de los ligamentos. ¿Qué quiere decir? La primera vértebra y la segunda del cuello están como si estuvieran flojitas, bailando. Y la mayoría de los niños, el 30% puede tener eso, pero que tenga una repercusión clínica, o sea, síntomas, solamente el 2%. Entonces es muy raro que haya dolor o ese tipo de cosas, pero es muy importante, por ejemplo, si van a haber una cirugía y los tienen que intubar para dormirlos, este movimiento, ellos tienen que saber a fuerzas si tiene o no tiene esto, porque pueden tener consecuencias graves en el sistema nervioso, porque aprieta la médula espinal. Por eso es tan importante. Ahora, de verdad no es tan común, y que haya síntomas, menos, pero es importante saber que existe. Y las alteraciones en la respiración del sueño, durante el sueño, es por la fisionomía de su boca, el paladar, todo lo que ustedes ya conocen,
son más vulnerables a tener apnea del sueño, que eso quiere decir que roncan y que en ciertos momentos de la noche falta oxígeno que llega al cerebro. Entonces es delicado y puede afectar al crecimiento, a la cognición, a muchas cosas. Entonces, en teoría, en otros países lo que se haría es un estudio de sueño donde se duermen y les ponen para electrocardiograma y electroencefalograma y les miden la saturación para ver qué tanto están haciendo apneas, que es que dejen de respirar de repente. Este estudio que dices que hacen en Estados Unidos es igual a una polisomnografía. Es la polisomnografía. Acá también lo hacen, solamente que aquí es más difícil conseguirla de forma pública y privada seguramente pues es más caro. Rápido, para de la alta parcial, de recomendación, en Salud Digna la pueden tomar sus estudios y sale mucho más económica que si tú vas a un hospital particular. O sea, pero aquí la diferencia es que en un particular pues sí te entiende que es un alta parcial, y en Salud Digna tienes que decir de cervicales y es exactamente la misma radiografía. Sí, se puede hacer en Salud Digna y que un ortopedista. Te va a salir 2.500 pesos esa, y en Salud Digna te va a salir en 750, y es exactamente la misma radiografía. Y lo importante es que la interprete más que quien tome la radiografía. Pero sí es importante. Sí. Una pregunta, en el estudio de la alteración del sueño, Sí. ¿dónde se puede realizar? ¿Ande? ¿En dónde se puede realizar el estudio? Hay ciertos laboratorios privados que lo hacen, algunos mandan a la casa el equipo y lo van a conectar y se duermen en casa, y algunos hay que ir. Y en hospitales lo hacen, en hospitales también. ¿Cómo dijiste que se llama? Polisomnografía. Si pones estudio de sueño, te va a salir. En el IMSS también lo pueden solicitar y los mandan a un laboratorio privado. Bueno, hay laboratorios que trabajan ahí en el IMSS que son privados y les hacen el estudio, pero tú tienes que decirles que quieres que hagan ese estudio aquí. Y te dicen que lo hacen en el IMSS y en el Sí, alguien quiere hablar. Fue muy buen resultado. ¿Sí? ¿Fue rápido conseguir la cita? Una noche, sí, una semana. Ok. ¿Escucharon? Buenísimo. Bueno, es que yo considero que sí es bien importante porque, por ejemplo, alguna vez escuché cuando mi hijo estaba pequeñito que nos reuníamos varias mamás con diferentes enfermedades y nos decían, es que de nosotros también depende que se le abra camino a los que vienen atrás. Y entonces exactamente este tipo de reuniones sirven para que lo que yo ya pasé y que en su momento no tenía información, pues tú no pases por lo mismo y nos podamos ayudar. También en el general, en el hospital general, hay una clínica del sueño frente de la UNAM. Y ahí también, ahí te lo cobran, porque ahí tiene un costo, es como una clínica aparte que está dentro del hospital. Pero te dan un costo un poco más accesible que fuera. También lo hacen en el ISSSTE. Sí, Sí, nada más si no tiene el ISSSTE, se cobra diferente. ¿cómo haces eso? Te subrogan el estudio y te mandan a algún laboratorio y se lo hacen funcionar. Eso se puede. La parte del neurodesarrollo, los hitos del neurodesarrollo, que es muy importante, que es nada más una referencia. No quiere decir, ay, mi hijo no caminó a los 12 meses, me voy a poner a llorar y necesita terapia. No funciona así, lo que todos que ya son papás lo saben. Es más o menos para tener una idea. O sea, si a los 4 años un niño sin síndrome de Down no habla, ahí sí estamos hablando de algo que está muy fuera de la norma. Pero por meses eso no pasa nada, y cada quien conoce a su hijo y dice, bueno, no habla, pero entiende perfecto cuando le digo esto y quiere el otro. También es otro tipo de comunicación y de lenguaje. Y claro que hay diferencias con los niños con síndrome de Down. Es muy importante porque para que nadie nos diga, ay, ¿cómo no puede ser? No ha dicho no sé qué o no ha caminado. Hay normas para cada uno, así como hay curvas de peso y talla para los niños con síndrome de Down, también los hitos del neurodesarrollo van a subir. La niñez. Son niños de 6 a 12 años. Aquí empieza a haber un poco más problemas de independencia, quieren ser independientes,
ya hacen realmente muchas cosas solos, entonces comen lo que quieran y se la antoja esto y se la antoja el otro. Entonces hay que, sobre todo aquí en México que tenemos obesidad infantil muy alta, tenemos que ver, al menos meter actividad física es muy importante. Y sí, que tengan una alimentación balanceada, que no sea más del 10% de azúcar de su dieta. Es muy difícil, pero se puede lograr. Y la salud dental, porque todavía en este momento podemos llevarlos al dentista y si tienen una carie tratarla a tiempo. Ya más adolescentes luego es más difícil, y luego las caries y se hacen infecciones y todas las complicaciones. Por eso toda la prestación es de actuar temprano, actuar antes de que existan todas estas complicaciones. Bueno, entran a la escuela a los 6 años, entonces ver cómo se están adaptando. Muchos niños ahí se dan cuenta que las mamás que no ven bien, porque la maestra dice que se acerca al pizarrón o porque no pone atención, y a veces no es un problema de conducta, sino que no ven bien. Y hay que llevarlos al oftalmólogo para ver su agudeza visual. Y aquí se presentan problemas de aprendizaje, muchos de los hiperactivos, y en este momento hay que atacarlo y terapia conductual o lo que se necesite para poder ayudarlo. Y empieza la pubertad, que tanto nos gusta, y después la doctora pues, nos va a hablar de la educación sexual y la menstruación, que ya empieza como a los 10, 11, 12 años, es un tema que hay que empezar a meter poco a poco. En cuanto a los niños con síndrome de Down, es un poco lo mismo, las revisiones anuales, las terapias, y pues ellos también necesitan su educación sexual y explicación de la menstruación, y también por eso se está haciendo un manual, la doctora hace el manual de educación sexual de la fundación, que pronto va a salir. Bueno, las vacunas que también nos encantan. Ok, ese es el esquema de vacunación hasta los más o menos 6 años. Y las conocen. Muchas son de viruses que se pueden prevenir, muchas son bacterias, y por ejemplo la tosferina, la difteria, el tétano, que siempre que si se cortan, y después vacunada, no estás vacunada, es esa. Neumococo es para la bacteria que puede hacernos neumonías fuertes. La influenza, el COVID, que ya tanto queremos. Y aquí abajo puse extras. La varicela y el meningococo no están en la cartilla de vacunación, pero es recomendable ponérselas a todos los niños. Meningococo es la bacteria que puede hacer meningitis, que es infección de las membranas alrededor del cerebro, y es algo que puede tener complicaciones muy feas. Y si se puede evitar, pues estaría mejor. Nada más que todavía no es parte de la cartilla, igual que la varicela. Ahora, las 3 que están en amarillo, es hepatitis A, neumococo 23, quiere decir que tiene 23 especies de neumococo que las cubre. Y esas son para mayores de 65 años, niños con problemas del corazón, con problemas de los pulmones, y niños con síndrome de Down. Y esa hay que conseguirla. En algunos clínicas, institutos sí la tienen, y si no, privada, pero sí la deben de dar. Y el virus, el respiratorio, el que ya comentamos. Bueno, la pura adolescencia. Ok. Perdón, doctora, desde hace rato que mencionaba usted la vacunación, y ahorita que veo la cartilla no veo que aparezca ahí la vacuna de poliomielitis, que antes se aplicaba casi al nacer. Sí. Bueno, nuestro hijo tiene 37 años, así que... Perdón, no la alcanzaba a ver. No se preocupe. Sí, y es muy importante. Sí, muchas gracias. Varicela y meningococo, ¿a qué edad se tiene que? Meningococo se puede poner a partir de los 2 años, y la varicela se pone al año y a los 6 años, y con refuerzo. Pero haga de cuenta que va con el sarampión, rubiola y la morada, que es 12 meses, 6 años. Okay. En la adolescencia, ahora los niños son todavía más libres, y todo lo que está a su alrededor tiene todavía más importancia, porque ya no tenemos control sobre con quién se relacionan, qué están haciendo, mucho más tiempo libre, mucho más riesgos y exposiciones. Entonces, lo más importante de esta etapa, yo diría que es los riesgos a la salud, las drogas, el alcohol, el tabaquismo, los riesgos en sexualidad en cuanto a enfermedades de transmisión sexual y en cuanto a abusos y
ese tipo de cosas que pueden suceder, ya sea en la escuela, en la casa o con amigos fuera de la casa. También ahorita que estamos pegados al celular, el internet y todo, hay que tener cierto tipo de límites, ciertos monitoreos a los niños de esta edad para ver qué están viendo, con quién se están relacionando, porque eso representa riesgos. Y muy importante, la salud mental. Siempre a esta edad hay crisis de identidad, crisis del cuerpo, trastornos alimenticios y puede llegar a ser riesgo de suicidio. Entonces todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Ya no es lo mismo un niño que va a su casa, a la escuela, regresa y estamos todo el día con él, a un adolescente que ya está más expuesto al mundo real. Ok, aquí en los adolescentes se debería de completar, si es que no se vacunó de sarampión, el naranja y el verde, tétanos y difteria, completar. Y anualmente, como ya saben, influenza y COVID. Pero lo más importante de aquí es el VPH. Todos saben qué es el VPH. El virus del papiloma humano. Lo que revisan en el Papa Nicolau es. En cuanto a la cartilla, es para niñas de 10 años, el quinto de primaria, se pone una dosis y previene el virus del papiloma humano, que es riesgo para cáncer cervicuterino. Por eso es tan importante. En realidad se puede poner también a hombres a partir de los 9 años, porque ellos contagian también más adelante en alguna relación sexual, pueden contagiar y la mujer es la que va a tener las consecuencias normalmente. Y ya llegamos a la parte de la adolescencia. Y bueno, ya una vez que empezamos con toda la parte de pubertad y adolescencia, pues también se vienen todos los cambios psicosociales, aparición de caracteres sexuales secundarios, que nos empiezan a crecer las mamas, empieza a ver la menarca, que es nuestra primera menstruación en la vida, empezamos a crear nuestra identidad personal, qué nos gusta, qué no nos gusta, y también todo eso tiene que formar parte del desarrollo de información que ustedes como papás o como cuidadores primarios les van a dar a ellos, ¿vale? Entonces, les pusimos una tablita que también viene en el manual de sexualidad sobre cositas muy generales que ustedes pueden empezar a vigilar y a ver que empiezan a aparecer, y qué es lo que no está normal y en qué momento ustedes tienen que acudir a una valoración por un profesional de la salud. Entonces, les pusimos las dos partes, en mujeres, en hombres, y qué empieza a haber en ambos sexos. La parte de mujeres es lo que ya les decía, ¿no? La aparición de caracteres sexuales secundarios, que está la aparición del botón mamario, que es como esa protuberancia o primera bolita de que ya están empezando a crecer las mamas en mujeres. Y eso puede ir acompañado con o sin vello púbico. A veces se da antes el vello púbico, pero lo que más nos va a dar la parte de inicio de esta transición de la pubertad es la presencia del botón mamario en las mujeres. Y bueno, también va a aparecer en la menstruación. ¿Qué no va a ser normal? Que esto aparezca antes de los 8 años. Sí, lo ideal es que empiece a partir de los 9, 10 años, pero si empieza en edades tempranas, también podemos ver trastornos médicos, en los cuales nosotros tengamos que intervenir de diferentes formas, ¿no? La otra es el inicio de la menstruación, que aparece entre los 10 a 14 años. Muchas veces, y esto me lo han llegado a preguntar, no se ha visto una diferencia muy relevante en cuanto a la aparición de mamá y que haya una diferencia muy diferente con sus hijas. Muchas veces en la población general, si mamá tuvo su primera menstruación a los 10 años, se puede esperar que 1 o 2 años antes o después se pueda presentar. Si llega a haber una variación bastante grande, entonces sí es algo que podemos empezar a investigar, ¿no? A ahondar más en ese tema. Y bueno, de los hombres, ¿no? Empieza el descenso de los testículos, y lo que pasa es que siempre les decimos desde que son bebés, que es cuando ustedes más los exploran, más los conocen, es que tengan ambos testículos en su bolsa escrotal. Nosotros damos un chance hasta alrededor de los 5 años para que estos testículos desciendan y se mantengan en la bolsita escrotal. Los testículos tienen que tener una temperatura menor a la del cuerpo, de todas las otras partes del cuerpo, por eso tienen que descender. Cuando estos no descienden,
descienden, tendemos a presentar un riesgo mayor de presentar cáncer de testículo. Y no solo es la parte de que no desciendan los testículos, sino también es que sus hijos, aparte de que ustedes tienen que estar más al pendiente de todo su desarrollo y explicarles con más atención y con más paciencia todos estos cambios físicos que van a tener, también ellos tienen que aprender a conocerse y a conocer su cuerpo y a saber y a detectar cuando algo ya no está normal. Porque luego llegan casos de papás que no lo revisan o que por justo dar esa independencia a sus hijos tampoco les preguntan si todo va bien, si han notado algo extraño y entonces llegan a presentar pues cáncer, ¿no? Entonces esto es bien importante, no tanto por estar como invasivos hacia ellos y a su intimidad, sino por prevenir. Y la otra es la aparición de caracteres sexuales, ¿no? O sea, está el crecimiento testicular y dependiendo de la edad es qué tanto va a crecer, pero también que sea simétrico, que no cambie la coloración, que no se ponga rojo, que no se hinche, todo eso se tiene que estar revisando y en ambos sexos la parte del pH y el olor corporal cuando empiezan a sudar, ¿vale? Entonces también esto no solo es por parte de algo que va a pasar, sino para también empezar a educarlos en la parte de higiene personal y de autocuidado, que eso también es parte de la independencia y autonomía que nosotros buscamos que nuestros hijos tengan, nuestros familiares. Y bueno, también en el manual de sexualidad vienen unos parámetros que son normales para que ustedes los puedan comprender mejor de qué esperar y qué es lo normal en cuanto a la parte de menstruación. Lo primero es la frecuencia del ciclo menstrual. El hecho de que mi mamá menstrue cada 30 días no quiere decir que yo también lo vaya a hacer. Una variación de lo que está dentro de lo normal es de 25 a 35 días. Eso es lo que puede durar cada ciclo menstrual en una mujer. Y nunca va a ser normal no presentarlo, ¿sí? A menos que la paciente esté embarazada, todas las mujeres deben reglar mensualmente. Cuando eso no ocurre es cuando nosotros tenemos que buscar apoyo con un especialista, porque entonces podemos detectar otro tipo de enfermedades, síndrome de ovario poliquístico, algo endocrinológico, o sea, hay muchas causas por las cuales una mujer no menstrua cada mes y eso jamás va a ser normal. Aunque tengan ovario poliquístico súper grave que sea muy difícil de controlar, siempre van a haber medidas para que las mujeres tengan estos ciclos. Y nos apoyan muchísimas herramientas, entonces nunca tomen como normal algo que no está dentro de lo que debe de pasar, ¿vale? Porque eso también puede implicar en consecuencias a largo plazo, ¿no? Y bueno, la variación de días que ya les dije, siempre normalmente cuando empezamos la parte de la menarca van a ser ciclos muy irregulares y estos ciclos se empiezan a regular alrededor del primer año a partir de que tuvo su primera menstruación. Alrededor del año y medio o hasta los 2 años ya se empiezan a regular. Si después de que tuvo esa primera menstruación pasaron 2 años y sigue sin regularse, entonces hay que acudir con un especialista, con un ginecólogo. El ginecólogo también es algo que es como un mito de que si yo la llevo con el ginecólogo va a iniciar vida sexual y eso es como ir con el pediatra. Simplemente las necesidades de esta niña que va a empezar a crecer y va a empezar a ser adolescente y adulta joven, también necesita llevar ese acompañamiento cada año, ¿sí? Porque siempre podemos detectar algo. Y más ahora que lo vamos a platicar más adelante, pero más ahora que por ejemplo el cáncer de mama se está presentando en edades mucho más jóvenes de lo que se estaba viendo antes. Entonces siempre es súper importante llevar un seguimiento anual, todas las mujeres. El color del flujo del ciclo menstrual también va a ser súper importante y es también muy relevante que ustedes vayan educando a sus hijas o a sus familiares de qué colores son normales que aparezcan durante el ciclo. Que, no sé, si no está menstruando puede que tenga una secreción de un flujito de un moco, que puede ser por la fase del ciclo en la que está, que al principio de la menstruación la sangre no va a ser roja vivo, sino que va a ser cafecita por los remanentes o residuos que quedaron del ciclo pasado, se oxida la sangre y por eso se ve cafecita, ¿no? Y que conforme van pasando los días esta se va haciendo más roja y después otra vez se va haciendo más café. Entonces, este tipo de cosas cuando no son así, llega a haber un flujito de sangre rosa que puede ser asociado a un sangrado de implantación cuando se embaraza la mujer, ¿no? Entonces también son cositas que pueden ser muy básicas, que como nosotras lo vivimos y sabemos
sabemos qué pasa, pues lo tomamos más normal, pero muchas veces nuestras alumnas no pueden comprenderlo de la misma manera que nosotras. Entonces, también están estas guías visuales en las cuales ustedes pueden pues, acompañarlas y darles la información que necesitan para que. Y lo más importante es hacerlo a partir de los 7, 8 años, que empiezan justo, ustedes lo van a ver, que empiezan a presentar estos cambios corporales, tanto en niñas como en niños, para que una vez que esto pase, no se espanten, no. Es algo que siempre les he contado, o sea, mi mamá pensó que se iba a morir cuando tuvo su primera menstruación porque nadie le explicó que las mujeres menstruan. Entonces son cosas tan sencillas que de verdad pueden impactar psicológicamente en sus familiares y eso es algo bien importante y es más fácil que también incluso sus familiares se acerquen a ustedes con la confianza de contarles de lo que sea, que también es algo que buscamos para prevenir cualquier situación de riesgo. Entonces eso también es muy importante. Y el volumen del flujo. Normalmente en las visitas con ginecología, sobre todo al principio que están iniciando todo lo del ciclo menstrual, les van a preguntar la medida de cuántas toallas utilizas al día, si son nocturnas, si son normales, si solo con protectores diarios. Entonces todo ese tipo de cosas también es bien importante para que también sus hijas o sus familiares estén conscientes de cuando ya empieza a haber mucho flujo o cuando no hay tanto flujo como el que normalmente tengo. Todo eso es súper importante. Y bueno, dentro de esta parte de la pubertad y la adolescencia también es esencial que ellos conozcan la parte de métodos de barrera, o sea, todos los métodos anticonceptivos. Ellos, como cualquier otra persona, tienen derecho a vivir una vida sexual libre, segura y plena. El hecho de que tengan discapacidad intelectual no los exime de tener deseos sexuales, de buscar tener relaciones con otras personas, independientemente del sexo o de la preferencia sexual. Entonces esto también es bien importante para ustedes conocerlo, porque también se ha visto, y una de las razones más importantes por las que se empezó a hacer este manual, es que todavía hay mucha desinformación sobre los métodos permanentes de anticoncepción y también de los mitos y de cosas que hemos escuchado es que muchas veces llevan a sus hijas a operar para que no tengan hijos y muchas veces, suena muy feo, pero muchas veces eso predispone a que sean mayor frecuentemente víctimas de abuso sexual. Entonces no se trata de darles un método permanente, sino de informarles, saber que ellas tienen derecho o ellos tienen derecho a vivir una vida sexual plena, libre y tener acceso a esta información. Y ellos tienen el derecho de que ustedes les platiquen de estas cosas. Entonces, tenemos muchos tipos de métodos de anticoncepción, los métodos de barrera, que son los más comunes, que es el condón masculino y el femenino, pero también hay otro que se llama un diafragma o capuchón, que es como una tipo copita menstrual, que se pone para evitar el paso de espermatozoides. Los métodos hormonales, y eso también se llega a utilizar mucho en enfermedades como síndrome de ovario poliquístico, que también nos ayudan a regular el ciclo. Y eso también previene que haya una implantación y se haga un bebé. También está el parche, que se va retirando con cierta frecuencia. Está el anillo vaginal y tenemos una inyección mensual o trimestral de estrógenos, que eso también previene que haya ovulación y que haya un bebé. La otra son los métodos de larga duración, que son el DIU, el de cobre y el hormonal, y el implante subdérmico, que se cambia cada 3 años. Actualmente las guías ya están poniendo el DIU hormonal, que se puede cambiar hasta en 10 años. Por eso es algo muy nuevo y también depende del laboratorio del DIU hormonal que les pongan a ustedes. Pero en términos muy generales, los 2 DIUs cada 5 años tienen que retirarlo y volverlo a colocar o cambiarlo en el anticonceptivo. Y muchas veces esto también se hace en cuestión de los planes de la paciente, ¿no? Si se quiere embarazar en los próximos 3 años, pues bueno, se le ofrece otro tipo de método anticonceptivo, entonces eso también siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y métodos permanentes, que es que quiten el útero o que liguen las trompas. Eso siempre va a ser, todos los métodos permanentes y todas las cirugías siempre tienen que estar acompañados de un comité de ética, sobre todo en nuestra población con síndrome de Down. Siempre que van a autorizar una cirugía, más de este tipo, tiene que tener una justificación
explicación médica real, no sé, tiene muchos miomas o tiene algo estructural en el útero que le causa más problemas de lo que la beneficia, y se mete ante comité ético, aunque sea muy urgente la cirugía, y se realiza, pero siempre es guiada de especialistas y de un comité ético. Y lo otro es, obviamente, el método más seguro es la abstinencia, pero también está el calendario, la temperatura corporal, el moco cervical, ¿vale? Entonces ahí también como que pueden empezar a educar a sus familiares. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque sabemos que es mucha información, es toda la vida, ¿no? Entonces, vamos a estirarnos tantito. Les invito a que suban sus brazos así como si quisieran agarrar el techo. Estírense. Un lado y luego el otro. Sí, tantito porque. Si no, nos vamos a dormir aquí todos. Así como la ola, muy bien, así de un lado al otro. Y ahora vamos a todos voltear a ver el techo y dejar así relajarnos la cabeza hacia atrás, unos segunditos. Respiren profundo. Ahora viendo hacia la silla, vamos a dejar descansar el cuello hacia abajo. Respiren profundo. Ahora una oreja hacia el hombro de ese lado. No, están relajándose. Respiren profundo. Hacia el otro lado. Muy bien, y ahora para que no me regañe Moni, así sacudan las manos, así para que haya energía. Quienes puedan levantarse de la silla y estirar las piernas tantito también, o sí, así desde la silla, moverlas tantito. Exacto. Tantito los pies, un lado y el otro. Quienes se pararon, exacto, ahí unos ejercicios de pantorrilla muy bien. Eso. Muy bien, ¿ya despertaron? Más o menos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar porque nos falta mucha vida todavía. Y bueno, como también parte del seguimiento de la salud de la mujer y cuidados, ya les había platicado la doctora Moni sobre la vacuna de VPH, sobre todo en adolescentes. El tamizaje de revisión que deben de tener nuestras hijas es a partir de los 21 años, hayan o no empezado actividad sexual. También se puede dejar de hacer ese tamizaje si todo ha salido bien en los papanicolaos a partir de los 65 años. Muchas veces este tipo de recomendaciones se pausan o se dejan de hacer por estudios que han dicho cuánto es la esperanza de vida, ¿no? de los humanos conforme vamos creciendo. Pero si vemos que hay anormalidades o que hay estudios que no nos están saliendo bien y son repetitivos, pues bueno, este seguimiento se va aumentando. Algo bien importante es que siempre lo que se va a sugerir en población de riesgo, que es sobre todo entre los 20 y 65 años de edad, es tamizajes y opciones para detectar en etapas muy tempranas el cáncer de cuello uterino, de cervix. Y el principal causante de este cáncer pues es el virus de papiloma humano. Y bueno, las pláticas que tuvimos el año pasado dejamos como muy en claro que hay diferentes tipos de virus de papiloma humano y no todos son transmitidos por vía sexual, ¿no? También hay lesiones de virus de papiloma humano que se presentan en manitas, en pies, ¿no? El típico ojo de pescado. Entonces no todo lo de VPH va relacionado a una relación sexual. También muy importante que en este rango de edad de los 30 a 65 años se haga un COTEST, así se llama,
que es una prueba primaria en el que se hace Papá Nicolau y colposcopía. El Papá Nicolau es el del cepillito, donde vemos las células que también están, si hay algunas células que están más feitas, y vemos si hay presencia de alguna enfermedad de bacteria o hay presencia de virus de papiloma humano. Y la otra, que es la colposcopía, es una revisión ya con microscopio, que se pone un yodo en el cervix, y entonces las partecitas del cervix que se vean blanquitas son zonas que hay que biopsiar, o sea que hay que tomar una muestrita para ver si no hay presencia de cáncer de cuello uterino, o si ya hay, en qué etapa está. Igual, algo súper importante, y por eso pusimos a la señora prevención, es que se puede prevenir el contagio, o bueno, la latencia de cepas malignas. Ajá. Las más frecuentes van a ser, que son como miembros de una familia, ¿no? El miembro 16 y el 18 son los más relacionados con un virus de papiloma humano maligno que te va a predisponer a tener un cáncer de cervix. Entonces, hay diferentes como, pues sí, formulaciones de vacunas que se van a dar en el ámbito público o en el ámbito privado. Actualmente las que se llegan a poner en el ámbito público es la bivalente, que protege contra los tipos malos, que es 16 y 18, y la tetravalente, que tiene 4 miembros de esa familia, que es el 6, 11, 16 y 18, que 16 y 18 son los malos, y 6 y 11 son los más relacionados a lesiones benignas del virus de papiloma humano. Y casi todas son Gardasil, sobre todo la tetravalente y la de 9 cepas, pero la de 9 cepas únicamente la estamos encontrando en ámbito privado. Y dependiendo también del esquema de cuándo iniciaron esta vacunación, va a depender las dosis que van a recibir y cada cuánto va a ser ese refuerzo. Si lo hacemos en la edad escolar, de 9 a 14 años, se dan 2 dosis, y es la primera cuando te la pongan, y la segunda es a medio año o al año. Eso se hace mucho en escuelas públicas, también se llegan a ver este tipo de campañas de vacunación. Y cuando empiezan de los 15 años de edad en adelante, las vacunas tienden a ser 1 o 2 o 3, y se hacen cuando te ponen la vacuna a los 6 meses y luego al año. Entonces eso también se hace en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes que no lo recibieron en etapa escolar. ¿Cuál es la edad máxima en la que me pueden vacunar? No hay. Ajá, o sea, si ustedes tienen 50 años y nunca se pusieron la vacuna, se pueden vacunar. Ese no es ningún impedimento para iniciar el esquema de vacunación de virus de papiloma humano. Es mejor que lo hagan para justo prevenir a que nunca se apliquen esas vacunas. Y por temas de salud pública, de ahorro de costos, de todo eso, normalmente se pone solo a las mujeres, pero lo ideal es que toda la población estemos vacunados contra virus de papiloma humano, porque si bien a las mujeres nos afecta más, los hombres son los huéspedes de ese virus. Entonces, y no solo son huéspedes, también tienen riesgo a presentar cáncer de pene. Entonces no solo es que lo pueda transmitir, sino que también eso se puede traducir en que en etapas más avanzadas o conforme va pasando el tiempo presentemos cáncer. Por eso es bien importante vacunar a niñas y niños. Y también los adultos hombres se pueden vacunar a cualquier edad, tampoco hay un límite de edad. Y la mastografía, algo que yo he escuchado que odian muchísimo, porque los aparatos viejísimos eran horribles y eran de metal, y entonces se sentía súper frío y era horrible que te hicieran una mastografía. La ciencia va avanzando y los equipos médicos también se van haciendo más cómodos para la toma de estudios. Actualmente la mastografía es nuestro pilar de diagnóstico para detectar lesiones premalignas o con sospecha de cáncer de mama. Ajá. Yo sé que hay tomografías 3D que ven colorcitos y todo eso. La verdad es que hay muchos estudios que no dan la misma confiabilidad que una mastografía. Y si se hicieron su mastografía hace 20 años que los equipos eran terribles, la buena noticia es que hay equipos mucho más cómodos, que no son de metal, que son de plástico, que buscan un poquito más la comodidad de los pacientes que se van a realizar este estudio. Entonces, si no lo han hecho en el último año, yo les recomiendo que vayan, y no solo las mujeres, también. ¿Por qué se pide la mastografía? Primero, porque es la más barata de hacer.
Y sobre todo porque también para que nosotros detectemos una lesión en las manitas, la lesión debe de tener al menos 2 centímetros de diámetro. Sin embargo, la mastografía nos ayuda a detectar lesiones desde menos de 1 centímetro a 1 centímetro. Entonces eso es bien importante porque puede ser que en esa tomografía 3D, sensibilidad, que es nada más un ultrasonido y como que te abraza, muchas veces las mujeres prefieren ese tipo de métodos porque es menos incómodo, pero no es lo más confiable. Entonces, si mi vida dependiera de saber que tengo cáncer y poder prevenir que este cáncer se desarrolle más, yo me iría con lo que ya se está bien estudiado y de lo que de verdad hay muchísimos estudios. Entonces sé que es incómodo, pero es una vez al año y es mejor saber si tenemos algo o si lo que tenemos es bueno a, por miedo, ir como espaciando esas revisiones, ¿vale? Y minimiza procesos innecesarios. Normalmente siempre les quieren hacer mastografía con ultrasonido y eso no siempre se hace, únicamente se hace un ultrasonido cuando ven lesiones que son raras, que no pueden discernir si es una calcificación o un tumorcito bueno o un tumorcito malo. Entonces, apoya la toma de decisiones más seguras, sobre todo los médicos que están viendo la mastografía junto con los ginecólogos, con los oncólogos, y bueno, es el estudio que más se ha estudiado y es lo más confiable para las mujeres en detección de cáncer de mama. Y aquí les puse un nombre porque si bien la incidencia es mayor en las mujeres, el 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres. Una ventaja y una cosa positiva es que en la condición de síndrome de Down los tumores sólidos son muy poco prevalentes. Entonces va a ser muy complicado ver un cáncer de mama en nuestras alumnas, ¿no? Pero si bien no va a haber un cáncer de mama, pueden tener fibroadenomas, o sea, masitas benignas que puedan tener en las mamas y que sean importantes estudiar. Entonces, también, si tienen una familiar que nunca ha tenido esta revisión, es importante que acudan con un especialista y les haga todo el chequeo, ¿de acuerdo? Y bueno, el tamizaje inicia a partir de los 40-44 años, sobre todo si tuvieron un antecedente de cáncer de mama. No sé, si mi tía tuvo cáncer de mama a los 45, yo inicio de 5 a 10 años antes a realizarme mi mastografía, porque no es una edad típica en la que se presenta un cáncer de mama y porque a menor edad que tú presentes un cáncer de mama es peor el pronóstico. Entonces, por eso también es bien importante preguntar y conocer nuestra historia familiar, porque también a partir de eso nosotros podemos prevenir y pues ir viendo si tenemos riesgo o no de tener algo que nuestro familiar ya padeció. También, a partir de los 45 a los 54 años son anuales las mastografías. Sobre todo porque puede que de un año a otro una masita que estaba mini crezca como una pelota de tenis. Entonces siempre es bien importante mantenerlo anual. Y el riesgo va a ser más alto y tiene que haber mucho más tamizaje y prevención en pacientes que hayan tenido mutaciones en familiares, que tengan mutaciones en su cáncer de mama, que sea hereditario. Entonces también, si nosotros tenemos ese antecedente, pues es bien importante que, aunque sus hijos tengan síndrome de Down, también acudan a valoración, ¿de acuerdo? Y los datos, actualmente, bueno, en 2022 se vio que eran 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama. De todos esos, del 0.5 al 1% eran en hombres. Y normalmente se llegan a presentar en etapas más tardías porque no tenemos en hombres esa cultura de prevención también del cáncer de mama. Entonces es bien importante que seas hombre o mujer, realices este tamizaje y la autoexploración. Si bien la autoexploración ya no está en las guías médicas como método de prevención, es súper importante que nosotros, de acuerdo al ciclo, a dónde estamos en el ciclo menstrual, también nuestras mamas van a crecer o van a estar más duritas o nos van a doler. También depende mucho de nosotras conocer nuestro cuerpo y también los hombres que conozcan bien su cuerpo y que vean cuando algo ya no está normal. Y bueno, eso es todo de cáncer de mama. Ahora, algo que amamos, seguramente aman todas las mujeres, que es la menopausia, ¿no? Entonces, algo que tenemos en el ciclo de la vida, tanto hombres como mujeres, es primero esta transición de la pubertad y niñez a la parte de adolescencia, de la menstruación, y ya una vez que nos acoplamos a este ritmo de vida, las hormonas, todo, bueno, viene otro tipo de adolescencia, ¿no? Siempre le llamamos que es
es la segunda adolescencia, porque hay un desequilibrio hormonal horrible. Ajá. No es algo bonito, no es algo que nos guste, no es algo fácil de manejar, pero es algo que todas vamos a vivir si llegamos a esa edad. Entonces lo importante es que justo si en nosotras, mujeres que no tenemos discapacidad intelectual, que tenemos acceso a la información, que si yo no sé de algo, busco en ChatGPT, aunque no sea luego lo más confiable, pero yo puedo indagar y tener información sobre lo que a mí me está pasando, con sus familiares es aún más complicado, porque todo empieza a caer. El libido sexual, toda la parte de resequedad vaginal, el libido en los hombres, o sea, no solo es en la parte de la mujer, que es en lo que me estoy enfocando ahorita, pero también en los hombres está la andropausia y también llegan a haber muchos cambios fisiológicos. Entonces es bien importante que si nosotros vivimos con una persona con discapacidad intelectual, que vemos que está empezando a tener estos cambios hacia la edad de adulto mayor, nosotros podamos asistirles y también llevarlas a valoración. Es súper importante que de por sí yo sé que el acceso muchas veces a una cita de consulta de especialidad en mujeres es muy complicado y muchas veces hay especialistas que por miedo y por ignorancia no quieren ver a las pacientes, pero es bien importante que si llegan a tener esta situación se acerquen con nosotras y nosotras podamos darles ese contacto de profesionistas que sí saben, ¿no? Entonces es bien importante porque todo va cambiando. La salud ósea se va mermando un poquito más, entonces la densidad de nuestros huesitos va disminuyendo. ¿Y eso a qué nos lleva? A riesgos de fracturas y de caídas. Entonces si nos caemos y nos fracturamos la cadera, suena muy caótico, pero hasta eso nos va disminuyendo la esperanza de vida. Entonces es bien importante prevenir. ¿Cómo? La densitometría, que no sé si les ha llegado a pedir, pero es un escáner de cómo está tu densidad del huesito y qué tanto es tu riesgo de que te llegues a fracturar o no. Y a partir de eso nosotros también empezamos a suplementar con calcio, vitamina D, todo eso es bien importante. La otra es la función sexual. No es normal, sé que a veces esto es un tema muy tabú, pero no es normal no tener ganas de tener relaciones, no es normal no querer abrazarte con tu esposo o tener una pareja, eso no es normal. Entonces también si tenemos ya problemas en la parte de la función sexual, también es importante acudir a valoración médica, porque es desde algo muy sencillo como tienes resequedad vaginal. Y eso se cura con ovulitos y con gel y de verdad les cambia la vida, ¿ok? No por estar promoviendo aquí de que hagan lo que quieran, ¿ok? Pero la idea es que de verdad cualquier cosita que les afecte en su bienestar emocional, psicológico y físico, siempre hay que buscar ayuda. Eso no va a ser normal. Es que ya estoy viejita y pues por eso ya no. Entonces, si es algo que les está limitando o es algo que les está ocasionando problemas, acudan a valoración y siempre va a haber algo que se pueda hacer por ustedes. La evaluación tiroidea, porque como igual nos dijo la doctora Moniz, es que es justo que la hormona tiroidea nos controla todo de cuellito para abajo, metabolismo, crecimiento, todo. Entonces, muchas veces también la función tiroidea también baja en la menopausia. También los estrógenos y eso se traduce en otras cosas, ¿no? El sueño, tenemos a tener un desorden en el sueño terrible en el que podíamos dormir 12 horas y ahorita duermo 3 y me despierto a mitad de la noche y eso tampoco está bien, porque si no descansas, no tienes un sueño reparador, no vas a estar pilas en tu trabajo, con tu familia, vas a estar irritable. Entonces eso, aunque sean cosas muy X que nosotros vamos normalizando a lo largo de los años, jamás va a estar bien. Toda la atrofia vulvovaginal, y también es bien importante que acudan a valoración ginecológica, porque muchas veces esa resequedad puede también ir acompañada de procesos autoinmunes, y llegan a haber enfermedades en las que literal los labios de la vulva desaparecen. Y eso es un dolor terrible y eso es muy difícil de controlar. Entonces, de verdad, nada lo tomen como, pues es que ya estoy viejita, no, nada de ese tipo va a ser normal. La salud cardiovascular, y eso sobre todo va con la actividad física, que les decíamos que se iba a presentar a lo largo de toda la vida, y los cambios psicosociales.
Sí es normal tener esos cambios en el ánimo, pero también es normal que nosotros hablemos de lo que nos está pasando y que también hagamos partícipes a nuestro entorno y que sean conscientes y empáticos de los cambios que estamos teniendo, porque muchas veces ni ustedes se van a entender, pero si tampoco hacemos conscientes a las personas que están a nuestro alrededor, no va a haber un apoyo real y también eso muchas veces retrasa la atención en la mujer que está en el climaterio y la menopausia. Y también hay otras opciones como terapia de reemplazo hormonal con anticonceptivos, con estrógenos, y obviamente todo esto se va haciendo de acuerdo a las necesidades de cada mujer. Sí, obviamente si tuvieron un cáncer de mama que es sensible a hormonas, pues no les vamos a dar hormonas, ¿no? Siempre van a haber otro tipo de métodos en los cuales nosotras podamos suplementarles para esta terapia. Y los cuidados generales en el hombre, que básicamente también a partir de los 50 años tienen que acudir a valoración anual con un urólogo, en el cual no solo se tomen estudios de sangre, química sanguínea, se tienen que tomar un antígeno prostático y debe ir acompañado, aunque es muy incómodo, de un tacto rectal. Eso es la forma de más confiable y más segura de empezar a detectar un cáncer de próstata en etapas muy tempranas. Entonces eso también es súper importante. En ambos sexos, les digo, la vida sexual no se acaba, entonces siempre también es bien importante, si tenemos conductas de riesgo, que sea no utilizar un método de barrera o cambiar constantemente de parejas sexuales, también es importante, no porque esté mal, sino porque también es importante tener un tamizaje de si tenemos alguna enfermedad de transmisión sexual. También las vacunas, que es la influenza anual, que tienen que ponerse, COVID-19, la de tétanos, que tienen que reforzarse cada 10 años, esa no tiene límite de edad, hepatitis B, que también, herpes zóster, sobre todo después de los 50 años, porque sobre todo si tuvieron varicela, esa varicela se queda como latente, como dormidita, y la segunda infección que les da es de la misma familia, pero les da herpes zóster. Y muchas veces, la verdad es que es una enfermedad súper dolorosa y que puede tener muchísimas complicaciones, no solo en la pielecita, puede dar en el ojo, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. La salud ósea, que también a los hombres se les llega a pedir densitometría ósea, porque si bien no tienen tanto riesgo de osteoporosis, también pueden tener ahí alguna deficiencia en algún suplemento y hay que revisarlo. Y los chequeos médicos de rutina, que sean anuales, por prevención. Y también algo bien importante es que sepan que no están solos y que siempre pueden acudir a especialistas, sobre todo para tener este ejercicio que le digo que fortalece el alma, ¿no? Y los pensamientos y la mente. Entonces, muchas veces la atención psicológica y psiquiatra es mucho menor en pacientes hombres, pero siempre es bien importante que ustedes también estén bien en todos los aspectos. Y en ambos sexos, sobre todo por la frecuencia de estos cánceres, el de colon se tiene que hacer a partir de los 45 años y se hace por una colonoscopía. Se mete un tubito y entonces si ven lesiones van tomando pedacitos que son biopsias y se van analizando. Esto en hombres y mujeres, y tiene que, si vemos que tenemos riesgo de antecedente de un familiar que tuvo cáncer, todo eso, también se acompaña de exámenes de sangroglutaneses, todo eso, y también, sobre todo si fueron fumadores, también como que nos va aumentando ese riesgo. Y en la del pulmón, en hombres y mujeres a partir de los 50 años, sobre todo, también si tuvieron un antecedente de un familiar con cáncer de pulmón, también hay que tener esta revisión. Si fumaban más de 20 cajetillas de cigarro al año, también hay que estar previniendo y estarnos revisando en ese sentido. Y otro método que también se llega a utilizar si vemos que hay mucho riesgo es una tomografía de baja dosis, ¿no? Y eso es cada año, para ver si hay algún nodulito o alguna actividad que sea precancerígena. Y algo que tomamos muy por hecho y que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, y muchas veces la piel es lo primero que nos va a dar signos de que hay algo mal ocurriendo dentro de nosotros. Entonces la revisión con un dermatólogo pediatra o un dermatólogo de adultos siempre es bueno. Hacerse un escáner de qué lunares tengo, que también sus hijos sepan qué lunares tienen,
cómo es la forma, que no aumenten de tamaño, que no cambien de color, todo eso es bien importante. Y la señora prevención, que siempre es aplicarnos el bloqueador solar cada 4 horas, y si estamos en la calle, nos está dando el sol directo, cada 2 horas. Entonces siempre reaplicar el bloqueador solar va a ser muy importante. También si vamos a la playa, yo sé que está muy padre broncearse y todo, pero es bien importante también utilizar ropa con protección solar en caso de que sea posible, y si no, siempre buscar la sombra, que no nos dé la luz tan directo. También algo importante es cuidar nuestra salud de los ojitos. Los rayos UV también penetran en los ojitos y también pueden darnos problemas a largo plazo, entonces siempre contar con lentes de sol con buena protección de UV es importante. Ok, pues esto va a ser solo repaso rápido, un poquito más superficial y complementario a lo que nos explicó Fer ahorita. La adultez la vamos a dividir porque es la etapa más larga de la vida, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de una adultez temprana, de los 18 a los 39 años. Y aquí los chequeos médicos van a ser más frecuentes. ¿Por qué? Porque ya llevo muchos años de vida, ya hubo mucho tiempo para que yo acumule factores de riesgo para que tenga alguna alteración. No es difícil que alguien te diga, ay, tengo 18 años y tengo diabetes. Pero qué tan común es que alguien te diga, tengo 50 años y tengo diabetes. Entonces, por eso es que en esta etapa de la vida es donde más vamos a ver que aparecen enfermedades, ¿vale? Entonces, además de lo que dijo la doctora Fer, vamos a complementar con esa parte, sí, o sea, no, la cartilla de vacunación no solo es en la infancia, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿quién tiene su cartilla de vacunación de adulto? A lo mejor no muchos, ¿no? O sea, aquí está la de mi hijo y está bien completa al día, pero yo ni siquiera tengo la mía, ¿no? Y en esta cartilla de vacunación actualmente ya no solo vienen vacunas, también vienen algunas recomendaciones de otro tipo de atención a la salud, como ahorita vamos a ver. Pero estas cartillas tienen la intención, uno, de completar esquemas que no fueron terminados en la infancia, porque bueno, o sea, no todos los papás eran tan aplicados hace tiempo de estar llevando a los 10 hijos a vacunar, y a lo mejor algunos de ustedes no tienen su cartilla completa de la infancia o nunca la vieron, ¿no? O sea, quién sabe. Y ante la duda, vacunamos. Si yo no sé si tengo mi cartilla completa, mejor me aplico como si tuviera el esquema incompleto. ¿Qué tenemos que hacer? Tétanos cada 10 años. Si hay factores de riesgo, COVID e influenza, son muy recomendadas. Y se recomienda hacer una prueba de hepatitis C a lo largo de la vida. ¿Ustedes saben qué es la hepatitis C? No, es un virus que afecta al hígado, ¿no? Entonces normalmente es un virus que uno puede adquirir por contacto sexual o por contacto con sangre de una persona infectada con hepatitis C, y es un virus que se guarda en el hígado y ahí vive a gusto, no nos da síntomas, estamos contentos y felices, pero eso puede hacer que el hígado se inflame tanto que en un futuro tengamos cirrosis. Entonces por eso nos gusta hacer esa prueba, una vez en la vida es suficiente. Nosotras que somos trabajadores de la salud y vemos mucha sangre y muchas agujas, nos las hacemos más. O sea, siempre hay casos específicos que se adaptan a qué tipo de vida tiene cada quien, pero estas son las recomendaciones generales, ¿vale? ¿Y qué otra cosa es muy importante? Que siempre nos checan al doctor cuando vamos, ¿no? La presión, ¿no? Porque también tenemos una alta prevalencia de hipertensión y es una enfermedad muy curiosa porque es silenciosa. ¿Esto qué quiere decir? Pues son pocas las personas que van a decir, ay, me duele la cabeza porque se me subió la presión. Eso es lo menos que pasa. Lo normal es que estemos así como yo ahorita y si me toman la presión la tengo en 160, ¿no? Y digo, ay, pero no me siento mal. No, pero ese corazón de ustedes le está costando más trabajo bombear la sangre y eso puede hacer que en un futuro el corazón empiece a crecer, se empiece a cansar y empecemos a tener problemas por no habernos dado cuenta que teníamos la presión alta, que es un problema tan sencillo como que me tomo una pastillita todos los días en la mañana o a veces 2 veces al día y se me controla la presión y prevengo que vaya a tener yo problemas en el corazón, que después estén fallando las válvulas del corazón, que después muchos otros problemas. Desde aquí, desde los 18 años empezamos a checar la presión arterial y la glucosa, porque también seguro todos tenemos en casa un diabético, ¿no? Un diabético de confianza, todos tenemos en la familia. Entonces desde esta edad empezamos a checar la glucosa. ¿Por qué? Pues porque hay algo muy padre, que es, me gusta platicarlo, que es algo que se llama resistencia a la insulina. Antes de que tengamos diabetes tenemos resistencia a la insulina. ¿Y por qué es padre la resistencia a la insulina? Porque no es diabetes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todavía se puede revertir. O sea, todavía yo puedo tener una relación sana con el azúcar después de detectar la resistencia a la insulina. Pero si ya tengo diabetes, ya aunque yo le eche todas las ganas, puede ser que mi control sea más fácil, pero una relación así sana
con el azúcar ya no voy a poder tener, ¿no? O sea, voy a necesitar algún tipo de medicina, tomar diario por el resto de mi vida para vivir bien. Todavía no estamos en un escenario catastrófico, ¿verdad? O sea, solamente es, ok, tengo que cuidar lo que como, tengo que hacer ejercicio y tomarme mi medicina. Pero ¿qué pasa si yo pasan mis 39 años y nunca me enteré que yo tenía la glucosa alta y que tenía diabetes? Pues a lo mejor me voy a enterar de una forma muy triste, a lo mejor me voy a enterar porque voy a tener que perder alguna de mis extremidades, o voy a tener problemas de sensibilidad, o no voy a ver bien. Entonces, lo mejor es que no tenga diabetes, ¿verdad? Lo mejor es que me entere cuando tengo resistencia a la insulina, haga cambios en mi vida y todo nos vaya muy bien. Lo que no queremos es, pues sí, ser una persona que pierda independencia, ¿no? Que necesite gastar mucho dinero en medicamentos, en visitas al doctor, que tenga que tener luego apoyo porque ya no puede ver bien y que tenga que estar acompañado siempre, que eso nos haga que presentemos caídas a lo mejor y que esas caídas lleguen a hospitalizaciones. Incluso las personas con diabetes tienen el sistema inmune más débil, o sea que las infecciones que les dan son más fuertes. A veces lo sospechamos así. Este es el caso así que suele pasarnos a las doctoras que tenemos un poco de experiencia en la consulta. Alguien que tiene una infección en el oído que no se le quita con nada y dices, ay, pues ya le di antibiótico, pero bueno, le voy a pedir una glucosa para ver cómo está en el cielo, ¿no? En el cielo, y ahí dices, ok. Presentaciones atípicas de algunas enfermedades que en nuestra población son fáciles de curar. Desde los 18 años empezamos. Y estos son análisis de sangre que nunca van a sobrar. ¿A qué me refiero? Son los que siempre que van al doctor les van a pedir. Y que uno dice, no, o sea, yo no me los quiero hacer. No me los quiero hacer porque siempre me los hago y me dicen todo bien, ¿no? Me parece que literalmente el doctor solo quiere verlo y decir todo bien. Para que me diga todo bien, mejor no me los hago, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos estos estudios? ¿Por qué queremos los doctores estos estudios? Una biometría hemática es una ventana a tu sangre, ¿no? Esta es una forma en la que yo como doctora puedo ver cómo está tu sangre y cómo están las células de tus defensas. Entonces, por ejemplo, si es, les voy a poner casos de la vida real, así que alguien me estoy cansadísima, de verdad, o sea, me siento mal, siento que me estoy desmayando todo el día. ¿Yo qué hago? Le pido una biometría hemática, le pregunto, oye, ¿qué tal está tu menstruación? ¿Sangras mucho? Sí. Fíjate que me dura 8 días y todos los días me pongo 4 toallas. Y sospecho pues que tiene anemia, ¿no? O que tenga alguna deficiencia en alguna de las de hierro o en alguna de las vitaminas. Entonces yo quiero una biometría hemática para ver eso. O alguien que dice, ay no, es que como que estoy enfermo de la garganta, pero ya me duró mucho. Ok, entonces yo te pido una biometría hemática y veo cómo están las células de tus defensas. A lo mejor están altas, a lo mejor están bajas. Me habla de que tengas una infección activa o que tuviste una infección reciente o incluso alergias, ¿no? O sea, alguien que me dice, ay, todo el tiempo me está escurriendo la nariz, te pido una biometría hemática y veo cómo están las células que responden cuando hay alergias. O sea, me hablan de muchísimas cosas. Lo ideal es que me digan todo bien, ¿no? O sea, pero sí, mi ventana hacia la sangre y hacia las defensas es una biometría hemática, el estudio más básico, ¿vale? Y una química sanguínea es como el tablero del coche, ¿va? O sea, es como checar el tablero del coche. Porque una química sanguínea a mí me va a hablar de cómo están ciertos órganos de su cuerpo. Yo voy a poder ver cómo está el riñón, por fuerita, o sea, así como el tablero del coche se prende, y yo digo, bueno, tengo que investigar más a fondo. No me da la respuesta a ver una química sanguínea, pero sí me da un indicio de que algo está fallando. Entonces ahí yo puedo ver qué puedo ver. Puedo ver cómo está el hígado, puedo ver cómo está el riñón, puedo ver cómo están los electrolitos en la sangre, puedo ver cómo está la glucosa, cómo está el metabolismo. Entonces es un estudio básico, les digo, como el tablero del coche, para saber cómo están los órganos por dentro. Y un examen general de orina, pues la orina, ¿qué es? Es como la basura del cuerpo, ¿no? O sea, es el desecho. Me habla de cómo están los filtros, por así decirlo, el riñón. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué es muy típico encontrar en la orina? Si tengo diabetes, pues son las cosas que se llaman cuerpos cetónicos, que quiere decir, el cuerpo no está pudiendo utilizar el azúcar y está utilizando la grasa, y yo lo veo en la orina. ¿O qué otras cosas puedo ver? Pues glucosa. Cuando está muy alta el azúcar, el cuerpo dice, ay no, o sea, ya no puedo deshacerme de esta glucosa, ¿qué voy a hacer? La voy a sacar por la orina, pero no es normal que tengamos glucosa en la orina. ¿Qué otra cosa puedo tener? Proteínas. Si los riñones están bien, o sea, o por una hipertensión muy alta, o los riñones están así dañaditos, voy a tener proteínas en la orina. Entonces, de eso me habla un simple examen general de orina, ¿no? O sea, todo eso yo puedo ver como doctora en un examen tan simple como un laboratorio tan simple como este. O algo sencillo que seguro a muchas mujeres aquí les ha pasado, una bacteria que está dando lata en la orina, que les está dando síntomas de, pues de frecuencia urinaria o picazón. Yo la puedo ver en el examen general de orina y puedo ver si es una bacteria que esté haciendo mucha inflamación
y que yo tenga células inflamatorias en la orina. Todo eso lo puedo ver con estos exámenes sencillos. Entonces, o sea, cuando se los pidan, háganselos, porque luego dice uno, ay, pues ya viene otra vez a visitar, ¿y si hizo sus exámenes? No. ¿Y yo cómo voy a ver cómo están todos sus órganos por dentro? ¿No? Entonces es muy importante hacerlos. Recomendado así para una persona sana, o sea, no, yo diría una vez al año, ¿no? Una vez al año, simplemente para tener un antecedente de cómo han estado sus niveles a lo largo de la vida. Y si se detecta una anormalidad, es mejor verla, hacerse así de la vista gorda y pensar que estamos sanos y no, ¿verdad? Bueno, ahora vamos de los 40 a los 64 años, vamos a seguir haciendo así muchas revisiones. En la cartilla de vacunación, que les digo que no solo tiene vacunas, también tiene otras cosas, nos habla mucho de la salud mental y de las adicciones, porque no todo es tan simple como un examen de sangre, ¿verdad? Hay cosas que son más complejas, como las cosas emocionales, que no estamos acostumbrados en nuestra sociedad a hablarlas de ningún tipo y que impactan directamente en la salud. Porque les digo, una persona que le cuesta trabajo levantarse de la cama, ¿se va a hacer estudios de laboratorio? Pues no, ¿verdad? ¿Va a tener ganas de hacer ejercicio? No. ¿Va a tener ganas de convivir con su familia? Tampoco, ¿no? O sea, si a alguien le cuesta trabajo el simple hecho de respirar, no le podemos pedir mucho más. Entonces la salud mental es algo esencial y que hay que revisarlo a lo largo de toda la vida, pero en esta época de la vida, entre los 40 y 64 años, no me dejarán mentir que es donde más responsabilidades tienen, ¿no? O sea, es el momento de la vida donde más gente depende de ustedes, donde hay más estrés, donde es más difícil dedicarse tiempo a uno mismo porque está uno entre las cosas que hay que pagar, las cosas que faltan y empieza uno a tener doble responsabilidad. Tiene una responsabilidad de los de abajo, de los chiquitos y de los de arriba, ¿verdad? De los papás, de los tíos, de los abuelos. Entonces, en este momento hay que tener mucha atención a la salud mental, ¿vale? Y, por ejemplo, les digo, hay que ir de tarea a que saquen su cartilla de vacunación y le den una ojeada de todo lo que trae. Porque bueno, esto también está en línea, lo pueden descargar en sus celulares. Pero si van a un centro de salud, les dan uno gratis impreso. Esto es lo que decía Fer, ¿verdad? Del cáncer de piel, cáncer de pulmón y cáncer colorectal. Que esos, si tenemos un antecedente en la familia, lo vamos a checar antes. Y si no, lo vamos a checar así como dice aquí. De cáncer de piel, faltó decir algo que es un factor de riesgo, tener muchos lunares. O sea, si tienen un sobrino, ahí un tío que es una galleta Chokis, hay que ir al dermatólogo a que se cheque, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a seguir monitorizando sobre todo la salud metabólica y cardiovascular, porque tenemos justo que ya tenemos los triglicéridos altos, el colesterol, que empieza a haber alteraciones en la glucosa y demás, ¿vale? Entonces seguimos con esos chequeos y solo les quería poner aquí, muy importante, siempre la salud mental. El adulto mayor. Por definición, el adulto mayor es diferente en diferentes países. ¿A qué me refiero? Si nosotros viviéramos en Suiza, a lo mejor todavía no serían adultos mayores, porque ahí casi a los 70, ¿vale? Pero aquí en México somos un país tercermundista, que quiere decir que nos tocó rudo, ¿no? O sea, nos tocó rudo crecer y consideramos que es adulto mayor a partir de los 60, ¿vale? El gobierno lo considera 65 para cuestiones técnicas de recursos, ¿vale? O sea, porque no le van a dar pensiones a los 60, se esperan a los 65 y ahí ya empiezan, ¿no? Exacto. Pero por teoría tendría que ser a partir de los 60 años. Y es un periodo de la vida donde, pues sí, ya uno cosecha los frutos de toda una vida de, a veces, desgaste, ¿no? O sea, de desgaste, de trabajo, de estrés, etc. Pero también las cosas bonitas, ¿no? También cosecha los frutos de las relaciones que ha tenido, de la familia, demás. El adulto mayor es un poco como decía Moni con los niños, ¿no? O sea, con los niños de 3 meses. Tiene fiebre un adulto mayor, me asusto. ¿Por qué? Porque un adulto mayor no va a hacer fiebre, ¿no? O sea, se puede estar casi muriendo y por sus pocas reservas que tiene fisiológicas no va a hacer fiebre, ¿no? A lo mejor, ¿qué va a hacer un adulto mayor enfermo? Se va a confundir, no va a saber dónde está, no va a saber quién es, no va a reconocer su entorno, va a estar agitado o va a estar somnoliento. Eso a mí me dice que un adulto mayor hay que correr al hospital, ¿vale? O sea, porque está o tiene una infección o algo está pasando grave para que se me confunda. Pero que haya fiebre, raro, ¿eh? O sea, aquí es otra etapa de la vida en la que esperamos que hagan cosas raras y hacen cosas raras.
y están en una esfera muy delicada de equilibrio, ¿no? Entonces cualquier cosita que así los desequilibre tantito, pum, se nos cae, ¿no? Entonces por eso la atención en el adulto mayor es muy complicada y compleja. Y como en los niños, hay que llevarlos con el especialista. ¿Quién es el especialista en el adulto mayor? El geriatra, ¿ok? Aquí ni sabemos qué es el geriatra, ¿no? Luego hay gente que dice, ¿y qué hace el geriatra? ¿Es de genética o es de qué es? O sea, no se sabe. Ese es el especialista en el adulto mayor, que va a cuidar que todas las áreas del adulto mayor estén bien, ¿no? Pero bueno, cosas generales que hay que hacer en el adulto mayor, pues sí es estar checando la glucosa, la presión arterial, el colesterol, en ciertos casos cuando se presentan tos recurrente, aquí la cartilla de vacunación de salud recomienda hacer una vaciloscopía sospechando de tuberculosis y un perfil de lípidos. Pero la verdad es que el adulto mayor es mucho más complejo que esto que nos pone la cartilla. Eso también está en la cartilla, eso está mucho mejor, me gusta más a mí, porque dice que hay que checar el estado de ánimo. Porque uno dice, no, es que está triste, pero es porque está viejito. O sea, en parte, sí es cierto. ¿Por qué? O sea, porque va a haber cambios a nivel del cerebro en el que va a haber menos producción de sustancias que nos hacen felices. Eso está horrible, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Ayudar con un medicamento, o sea, con un antidepresivo, que la gente dice, no, pero es que eso está mal, porque él solito debería de poder. No, pero su cerebro ya no está produciendo la cantidad que necesita de un antidepresivo. Y hay antidepresivos muy nobles y pues ya fácil como dar una pastillita y que esa persona tenga ganas de vivir otra vez, ¿verdad? Otra cosa, la movilidad, ¿no? O sea, camina lentito, arrastra los pies y decimos, ok, eso es porque está viejito. Pues no, no es porque está viejito. Claro que hay condiciones en la vejez que predisponen a que pase esto, pero les aseguro que a lo mejor aquí no tenemos muchos casos como se dice de envejecimiento exitoso, ¿no? O sea, que es una persona que logra recorrer toda su vida sin arrastrar o tener tantas alteraciones al final de la vida. Pero, ¿por qué es importante checar la movilidad como algo preventivo? Porque si yo no puedo levantar mis pies bien, es probable que en algún momento yo me vaya a caer, ¿no? O si yo creo que yo puedo todo y me voy a aventar de las escaleras, me voy a caer, me voy a fracturar. Y de esa fractura pues me va a costar mucho trabajo recuperarme. Entonces, es complicado porque en este momento de la vida, no idealmente, pero en muchas ocasiones hay pérdida de la independencia y a nadie le gusta perder independencia, ¿verdad? A nadie le gusta decir, oye, yo antes me podía poner los zapatos y ahora me cuesta un buen trabajo, o yo antes podía subir y bajar y ahora siento inestabilidad, ¿no? Entonces, la movilidad nos habla un poco de cómo está el sistema nervioso central y los músculos también, o sea, qué tanto músculo tiene esa persona para que le permita hacer sus actividades del día a día. El riesgo de caídas, no es normal que los adultos mayores se caigan, ¿no? O sea, si yo digo, ay, no, pues o sea, mi abuelita, mi mamá se cayó, se cae cada semana, ¿no? Hay que checar, o sea, a lo mejor tiene una alteración en los oídos, a lo mejor no está viendo bien, a lo mejor está perdiendo mucha masa muscular y eso hay que atacarlo porque eso la pone en riesgo de muchísimas cosas. Entonces, ¿cuántas caídas permitimos? Una nos pasa a cualquiera, ¿no? O sea, una no vi el escalón, una me distraje, va, dos ya no. 2 caídas en un año es razón para consultar con un geriatra. Y luego tenemos riesgos sociales, que eso es algo muy duro y que, a ver, a mí es importante saberlo, pero es difícil de hacer algo, ¿no? O sea, los riesgos sociales es, pues, ¿qué tantos recursos económicos tiene esa persona mayor? A lo mejor toda la atención que le está dando el gobierno se la gasta en sus medicamentos, ¿no? ¿Y cuántos pesos tiene para vivir? 0. Está viviendo solamente con lo que le da el gobierno, ¿no? O a lo mejor al revés, a lo mejor es quien mantiene a toda la familia, a lo mejor su familia es la que está esperando que le caiga la pensión y a lo mejor esa persona siente que pues no se puede morir porque si no, su familia, ¿qué va a ser de su familia, ¿no? Entonces esas cosas que obviamente afectan a la salud, también tienen que ver con una planeación previa para tener un envejecimiento con menos preocupaciones, ¿verdad? Y otra parte muy importante que es la cognición. No, pues que a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita se le olvida ya las cosas, ¿no? O sea, ya no se acuerda. Otra vez aquí nos vamos al tamizaje. O sea, ya que una persona llegue a no saber cómo se llama, ya es que nos fuimos demasiado lejos. Lo ideal es reconocerlo desde antes y para eso se hacen pruebas. Yo les digo 3 palabras, recuérdenlas. Pato, persiana, silla. Pato, persiana, silla, recuérdenlas. Y les vuelvo a preguntar en 3 minutos.
me las dicen bien, les vuelvo a preguntar en 10 minutos. Y eso me habla, o sea, esas son palabras difíciles de recordar. Si no las puedes recordar, es que a lo mejor ya está empezando a haber una alteración por ahí y hay que hacer algo para detenerla. Eso, o a lo mejor han tenido contacto con una persona que tenga algo que se llama demencia, alguien, así, experiencia con la demencia. La demencia es algo que no se puede curar, pero se puede hacer que avance menos rápido. Entonces, si lo detectamos, una demencia, cuando hay, a veces las demencias también se ven con cambios en el estado de ánimo. Entonces, mi abuelita está muy cansada, está muy triste, siempre está llorando. Hay que sospechar también que a lo mejor no está deprimida, a lo mejor está empezando con demencia. Y si yo le doy una atención ahí, va a ir deteriorándose mucho más lento a que si yo me espero a que esa persona ya lo reconozca en su propia casa, ¿verdad? Otra cosa es la nutrición. También es muy típico que digan, no, es que mi abuelito ya solo quiere comer pan dulce, ¿no? Eso es lo que se le antoja, ¿no? O sea, eso es lo que se le antoja y la gente está, no puede comer pan, no puede tomar alcohol, eso es otra cosa súper común. Es difícil. ¿Por qué? Porque ya es la última etapa de la vida, ¿vale? O sea, no es que sean causas perdidas, no son causas perdidas. Por este mismo cambio del cerebro, va a ser más fácil que hagan cambios. Pero, a ver, si yo no como pan hoy, es para que no me dé diabetes. Y esta persona a lo mejor tiene 90 años, no tiene diabetes y se quiere comer un pan. O sea, déjenlo, porque ya otra cosa se lo va a llevar al cielo antes que la diabetes, ¿ok? Entonces también con el alcohol pasa un poco similar. O sea, a lo mejor lleva toda su vida tomando alcohol y lo que le hace feliz es tomar alcohol, ¿no? O sea, su copa de vino en la comida. Pues ni modo, ¿no? O sea, ya es la última etapa de su vida y hay batallas que uno tiene que tomar, como que se tome sus medicamentos, y hay batallas que uno tiene que ceder, como que se tome su copa de vino, ¿no? O sea, claro, no todo el consumo de alcohol es sano, pero pues es que hay que ser realistas. También uno dice, no, pues es que el alcohol causa cirrosis. Tiene 80 años, no tiene cirrosis y lleva tomando toda su vida, pues ya no nos preocupa que haga cirrosis, ¿vale? O sea, ya otra cosa se lo va a llevar antes que la cirrosis. Sí, o sea, a ver, no es aquí que sean, haz lo que quieras. No, pero ya las costumbres que tiene de toda una vida, si no le causaron enfermedades en este punto de la vida, lo más probable es que se lo lleve a algo, otra cosa, antes que otra cosa, una infección, ¿no? O sea, eso es lo que más probable que se lo lleve una infección a que se lo vaya a llevar la cirrosis, ¿ok? La salud visual, muy importante. A veces no ven y por eso tienen caídas. Hay que tener revisiones oculares, sobre todo si tenemos alguna de estas enfermedades que seguro todos los adultos mayores que conocen tienen. Hipertensión y diabetes, ¿vale? O sea, hay que revisar los ojos, sí o sí. Y si no, también. Y la salud auditiva. A ver, también eso sí. No es normal que yo tenga que llegar a casa de mi abuelito y gritarle, ¡ya llegué! ¿No? O sea, no. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios recientes que la pérdida de audición predispone a demencia. Claro, si yo no escucho, eso me aísla de mi medio externo y yo estoy perdido en mis pensamientos, ¿no? Y aislado totalmente del mundo exterior, que es lo que me aterriza en dónde estoy y quién soy. Entonces, pérdida de audición leve, hay que estar haciendo revisiones y tan fácil como poner un aparato auditivo, ¿vale? Caro, sí, pero fácil. Entonces, en los adultos con síndrome de Down, porque no les he contado, ustedes ya saben que tienen que estar revisándose la tiroides por toda la vida. Aquí en esta guía decía cada 1 o 2 años, pero a ver si se les olvida cada año, háganlo cada año, está más fácil que cada 2. La demencia, desafortunadamente, esta es una de las cosas que sí se ve en los adultos con síndrome de Down. A lo mejor antes, hace muchos años, eso es algo reciente. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida antes era menor. Entonces ahora que empezamos a tener más esperanza de vida en personas con síndrome de Down, ¿de qué se dieron cuenta? Hacen demencia, tienen demencia en edades más tempranas que la población general. Entonces, desde los 40 años es recomendable que estemos muy pendientes de algunos signos. ¿Qué signos? Que bajen su funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Antes él se hacía su desayuno, ahora ya no se puede hacer su desayuno. Antes él se vestía solo, ahora no se puede vestir solo. Antes se sabía todos los meses del año, ahora no se acuerda bien de los meses del año. Antes se sabía todos los cumpleaños, ahora no se acuerda de todos los cumpleaños. Este tipo de cambios vamos a tener que ir con un especialista porque les digo, si bien la demencia no se puede curar hoy, a lo mejor mañana sí, o sea, hoy, sí se puede detener la progresión. Y algo que yo he visto aquí, estando en la fundación, y que me encantaría saber más, investigar, es que entre más activos estén, o sea, con más actividades, con más estimulación cognitiva, menos lo vemos, ¿ok? Entonces, a lo mejor estos estudios se están basando en las personas que hoy tienen 70 años con síndrome de Down.
que no tuvieron tanta estimulación, que no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela, que no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo, todo eso que nos mantiene la mente activa. Entonces, a ver, aquí no es un escenario fatalista, solo hay que siempre poner mucha atención en esos cambios que se pueden presentar y prevenirlos con la mayor estimulación cognitiva posible, con rompecabezas, con juegos de memoria, todo eso que nos está fortaleciendo la mente, y no solo para las personas con síndrome de Down, también para todos los adultos, ¿vale? Jugar ajedrez, jugar dominó, todos los juegos estimulan la mente y nos encantan. Entonces, pues sí, vienen los nietos a jugar memoria con todos los nietos, ¿no? O sea, buscar formas en las que nosotros mantengamos nuestra mente así activa. Incluso por eso, no les a ver, ¿les ha pasado que una persona se jubila y ¡pum!, se va para abajo en picada? Pues sí, una persona que tenía que estar pensando todo el tiempo y resolviendo problemas y bien motivado, pasa a estar en su casa así, ¿no? Todo el día viendo la tele. Pues obviamente ese cerebro. Entonces hay que buscar formas. La solución no es no jubilarse, solo jubilarse y tener otras actividades que estimulen la mente, ¿no? Que estimulen la mente, otras actividades que nos ayuden a mantener, pues sí, esa agudeza o agilidad mental. Y otra cosa, les hablamos, seguramente han escuchado así de la obesidad, del sobrepeso y todo ese problema que vemos también muy frecuentemente en las personas con síndrome de Down. Vamos a empezar a checarles la glucosa a partir de los 21 años, en caso de que tengan obesidad, porque es más, o sea, si se acompaña más frecuentemente una alteración en el metabolismo si hay obesidad. Si no tienen obesidad, vamos a empezar a partir de los 30 años, una vez al año, ¿no? Con mediciones de glucosa. Otra cosa que puede pasar, que no es muy frecuente en nuestra población, es una alergia al gluten. Entonces, hay que estar pendientes de síntomas de molestias gastrointestinales, que tengan mucha diarrea, constantes. Y desde el caso del tratamiento, la inestabilidad atlantozoidea, que fue de la que habló Moni al principio, tampoco, a ver, es lo mismo, es poco frecuente, pero hay que tener como los signos en la cabeza, ¿no? Cuando estamos hablando de un adulto, ¿quién nos podría decir que está teniendo un problema en el que la médula está siendo comprometida? Pues que tenga así como sensibilidad o que vaya perdiendo la debilidad de las extremidades, que se tropiece más de lo normal o que tire cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene una taza, la tira, y eso no lo hacía antes, entonces hay que sospechar que a lo mejor hay que hacer más estudios para ver cómo está esa columna cervical. Lo que no está indicado es que para todos los niños con síndrome de Down o adultos con síndrome de Down les hagamos radiografías, como antes decían las señoras, ay, aquí se les pueden hacer, o sea, solo si el doctor lo sospecha, o sea, porque la radiografía es una radiación y está radiando a la gente solo para ver si de casualidad está desplazada su columna cervical, no es algo que esté indicado al día de hoy. Ah, pero antes del procedimiento de intubación. Eso sí. Es lo más importante, porque hacen esto. Sí, eso sí, tiene razón Moni, cuando vaya a haber algún procedimiento quirúrgico, en este caso sí hay que hacer el abordaje completo para ver que sea seguro y para extender la cabeza hacia atrás, y si no es seguro, todavía después del procedimiento, pero tienen la precaución de manipular la columna de una forma más suave, segura. Ay, no. Y bueno, les comentó Fer de la vacunación en el adulto mayor, nada más para que sepan que también hay cartilla de salud para el adulto mayor, y vayan por la suya, y vayan por la de sus papás, y vayan por la de sus tíos, ¿no? Y que, pues sí, justo viene el neumococo, la influenza estacional, el refuerzo de cada 10 años de tétanos y difteria y COVID-19. Justamente la vacuna que les recomendamos para los adultos mayores que se pongan, que está en privado, pero de verdad vale mucho la pena, es la de herpes zóster. A ver, ¿sí saben qué es el herpes zóster o estoy hablando en chino? ¿Sí? Lo han escuchado como culebrilla, que es eso que causa un ardor así tremendo en el cuerpo, que uno siente que lo están quemando vivo, ¿no? Entonces, o sea, eso puede mantener, o sea, puede evolucionar a que te quedes con un dolor de por vida en ese sitio donde salió la lesión. Y eso afecta en muchos sistemas, ¿no? Obviamente vivir con un dolor crónico, eso afecta el estado de ánimo y afecta en muchas cosas. Entonces, si se puede prevenir con una vacuna que antes no existía, hay que hacerlo, ¿vale? Y, o sea, ¿Alguien ya la tiene? ¿Alguien mayor de eso? Ya la tiene. Vaya, por favor. muy bien, o sea, Algo personal, mi papá no se la puso. No supo, no le explicaron. Yo quedé mal. Y le dio herpes zóster en el ojo. Entonces, toda esta parte fue horrible. A usted también. Vacúnense. Esa sí es muy importante. ¿Pero es a partir de qué edad? Sí, en teoría a partir de los 50. o sea, sí se puede tener
tener presión antes, pero a partir de los 50 que hay cambios en el sistema inmune y el sistema inmune está un poquito más bajo, es que el virus aprovecha para volverse a activar en las raíces nerviosas. Entonces, por eso es a partir de esa edad. ¿Ya nos dio de todas maneras? Sí. Eso es una pregunta muy frecuente con la vacunación y la respuesta es sí, o sea, casi siempre. Por ejemplo, VPH. Ay, pero yo ya tuve una lesión de VPH. Me lo pongo porque me protege contra esa y contra otros tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, ahorita temporada de influenza. Ay, no, pero es que a mí ya me dio influenza. Bueno, pero esa vacuna me protege contra 2 tipos de influenza. Si te dio uno, falta el otro, ¿no? Entonces hay que ponerla. ¿Sí? ¿Cada cuándo se pone la de VPH? La de VPH depende de tu edad, pero, por ejemplo, el esquema nacional te pide solo una dosis, que es como entre los 8 y los 13 años. Pero si tú te lo pones después, son tres dosis, ¿vale? Entonces, una a los 2 meses y a los 6 meses. Y ya. Depende si ya te pusieron una o no, depende. Sí, depende de varias cosas, pero no es no es un esquema así normal. Hoy no te la has puesto y te la quieres poner, es un esquema de 3 dosis, ¿va? Y otra cosa ya para acabar, ya casi acabamos, son los cuidados del cuidador. Aquí todos ustedes son cuidadores, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarnos más y hay que evitar llegar a la sobrecarga del cuidador, ¿vale? O sea, aquí la señora prevención no quiere que lleguen el día en el que, en serio, esto se les salga de las manos, o sea, que de verdad digan, ya no puedo con mi alma, ¿no? O sea, ya esto está impactando mi vida personal, está impactando mi vida profesional, está impactando mi vida social, amorosa. No, o sea, el chiste es, sí, hay que dar cuidados, pero hay que saber cuándo esos cuidados se nos están saliendo de las manos. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un momento en el que es difícil, incluso para uno, como decíamos, respirar o vivir, pues es muy probable que haga cosas que no haría si estuviera en su sano juicio, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que cometa violencia, ¿no? Contra esa persona que está cuidando, porque se adquiere cierto tipo de resentimiento, de pesadez, Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos acercándonos a una sobrecarga del cuidador, que es así como se llama? Porque esto no es que les pase solo a ustedes, es que le pasa a cualquier persona que esté cuidando a alguien 24/7. Y hay que intentar, por más que sea difícil, delegar tareas, ¿no? O sea, por ejemplo, con los papás a veces. Son 7 hermanos y uno es el que se está haciendo cargo, no manchen, ¿no? O sea, no manchen. Hay que activar la red de apoyo y poner límites uno y decir, yo solo puedo cuidar a mi mamá los sábados. Y ¿quién va a venir los lunes? Pues vamos a acordar. Pero yo no puedo poner toda mi vida a disposición de una persona, ¿no? Con sus hijos, pues ver, tiene hermanos, tiene primos, ¿con quiénes pueden contar para poder dividir la carga de los cuidados? Hermanas, papá, mamá, tíos. O sea, el chiste es que haya un equilibrio un poco en quiénes dan los cuidados y que uno pueda decir cuando ya está siendo suficiente. Entonces, uno es la fatiga emocional, otro es el impacto en la vida personal, que uno tenga ansiedad o depresión, eso también hace que sea más difícil dar cuidados, ¿no? Definitivamente. Que las relaciones interpersonales estén disminuyendo o que estén teniendo muchos conflictos y que uno sienta que no es competente, ¿no? O sea, es que yo no lo hago lo suficiente bien, es que no puedo hacer nada bien, es que no lo logro, por más que estoy dando todo, no estoy obteniendo los resultados que quiero. Entonces eso es muy importante y hay que detectarlo a tiempo para intentar delegar. Les digo, esto es bien difícil para mí hablarlo, porque yo sé que no tiene una solución fácil, y se los juro. O sea, yo sé que no es porque ustedes no quieran hacerlo, yo sé que es muchas veces porque creen que no tienen de otra, ¿no? Y a veces sí hay casos así, en los que pues es que solo estoy yo, ¿no? O sea, y soy yo contra el mundo. Pero hay que buscar amistades, hay que buscar comunidades, por ejemplo aquí, ¿no? O sea, en esta escuela hay muchas personas que pueden empatizar en lo que ustedes viven el día con día. Y más de una persona estarían dispuestos a extender la mano y brindar ayuda, ¿no? Pero si no decimos que necesitamos ayuda, es más difícil que la podamos encontrar. Entonces, más vale decir, necesito ayuda, y decir, bueno, parece ser que nadie me la da, a decir, no, nadie me la va a dar y por eso no voy a pedir ayuda, ¿va? Y bueno, creo que está siendo igual un poco repetitivo, pero es porque realmente es muy importante que ustedes estén bien para que su entorno también pueda estar bien. Y no solo es la parte física y médica que muchas veces tiene que ver con nosotros, ¿no? Siempre buscar apoyo emocional es lo que, como yo lo veo en mi mente, es como ir a entrenar tus pensamientos, ¿no? O sea, ir a entrenar cómo vas a tomar las situaciones, las circunstancias que te ponen en el día a día
y cómo vas a canalizarlas o cómo vas a tomarlas para crecimiento personal o con qué simplemente no vas a querer lidiar y también poner tus límites. Entonces es bien importante que a lo largo de la vida, no solo desde que son muy bebés nuestros familiares, a lo largo de toda nuestra vida tenemos que llevar un acompañamiento. Es ya como una canasta básica que todos deberíamos tener, porque lamentablemente vivimos en una ciudad que no es de lo más segura, ¿no? Y bueno, el país tampoco, y cada vez se pone peor. Entonces es normal muchas veces sentir estrés, tener ansiedad, pero lo que no es normal es hacerlo parte de nuestro día a día. Hay muchas cosas que nos van a generar ansiedad, ¿no? O sea, si tenemos un examen, ¿no? Yo que tengo un examen es normal que me muera de miedo por el examen, ¿no? Pero es algo que yo voy a intentar transicionar y una vez que termine el examen ya, o sea, voto esa emoción que me va a ayudar a llevar a cabo mi examen. Pero no es normal que yo viva con miedo de que siempre voy a tener un examen porque así es la vida, no diario voy a tener un examen. Entonces son ejemplos muy burdos, pero que de verdad, si nosotros no trabajamos en ello, afortunadamente pues acá tenemos departamento de psicología y los pueden canalizar para que les den la atención que necesitan y sobre todo para sus hijos y familiares, porque es muy complejo llevar a cabo un manejo psicoterapéutico en una persona con discapacidad intelectual, porque muchas veces sus hijos o sus familiares no van a ser conscientes de que están mal. Entonces también eso parte mucho de la enseñanza que ustedes les den en casa, que sepan reconocer las emociones, que sepan comunicarlas también y que también sepan trabajar en ello. Entonces, sobre todo en nuestra población es súper importante que nosotros tengamos nuestras alarmas bien encendidas para que en cuanto haya un cambio de humor o esté haciendo conductas que lo pongan en riesgo, pues también buscar la ayuda que necesitan. Sobre todo, por la misma discapacidad intelectual que presentan. Entonces eso también muchas veces puede representar un reto en el que ustedes lo noten como ¿es rebeldía o realmente necesita apoyo? ¿No? Y bueno, también en toda la parte de escuela para padres y el departamento de psicología, pues ahí les pueden ayudar y canalizar, pero sí es bien importante que ustedes estén pendientes de que cuando vean que algo no es normal, en cualquier etapa de la vida, desde bebés hasta adultos mayores, siempre busquen apoyo, porque siempre va a haber una solución. Entonces, y siempre va a haber alguien que los quiera ayudar. Espero les haya servido mucho la plática. Y vamos a cerrar con hábitos que unen. Bueno, nada más, a ver, esto está muy rápido. Hábitos que unen, como a la familia, compartir una rutina saludable, ¿no? Hacer ejercicio en las mañanas o compartir una actividad deportiva, compartir actividades recreativas, dividirse las labores de la casa. Eso es algo súper importante también que luego cuando tenemos consultas aquí de primera vez, les decimos, ay, ¿cómo te ayuda tu hijo en la casa? No hace nada. Y yo, a ver, no porque tenga síndrome de Down, quiere decir que no puede tender su cama, que no te puede ayudar a barrer, que no te puede guardar los trastes limpios. Todo eso que a veces se suma a la sobrecarga del cuidador es porque muchas veces nosotros preferimos hacerlo que enseñar cómo hacerlo y ser firmes, ¿no? Decir, no, a ver, tú te encargas de recoger la mesa y de ponerla, ¿no? Yo no, tú. Entonces, eso es una rutina saludable también, que las tareas del hogar no recaigan en una sola persona, ¿vale? Eso es saludable. Otra cosa saludable, los hábitos del sueño, ¿no? Pues si toda mi familia se duerme a las 2 de la mañana, pues yo también me voy a dormir a las 2 de la mañana. Si toda mi familia apaga las luces a las 9 de la noche, es bueno para todos, para el chiquito, el mediano y el grande, ¿no? O sea, todos necesitamos dormir. Entonces, es simplemente de conclusión que ustedes vayan a tener ideas de cómo pueden hacer su rutina familiar más saludable, ¿no? O sea, a lo mejor es más saludable los domingos ir a jugar al parque que quedarse en casa viendo la tele y comiendo pizza, ¿no? O sea, las dos están padres, pero a lo mejor una es más saludable que la otra. Y es simplemente tener ideas de cómo pueden hacer su rutina familiar más saludable para ustedes y también para sus hijos, para sus papás, para sus tíos, para sus hermanos. Otra cosa es, pues sí, preguntarnos de vez en cuando cómo estamos y qué necesitamos, ¿no? O sea, porque una cosa es, necesito esto, bueno, y más bien, estoy así, bueno, pero ¿qué necesito, no? Necesito que alguien me ayude con esto, necesito ir a ver al doctor, necesito ir a ver a mis papás, necesito hacer una actividad solo para mí, necesito tiempo libre, o sea, es preguntarnos, ¿qué necesito? O sea, hoy, ¿qué necesito para estar mejor, no? Eso también va a impactar en la familia. Y pues hacer un plan de salud familiar, ¿no? Que es esto que decimos, o sea, una rutina saludable
y saber cuándo y a quién le toca qué chequeo, ¿va? Entonces, nada más, de conclusión. Y la señora Prevención les dice que cuidarnos hoy es vivir mejor mañana, ¿vale? Muchas gracias por la atención.